Casi me quedo sordo, macho. Tenía muy Puse la, fuerte el volumen. puse la pantalla tal y estaba con el volumen a tope de los cascos. Ah, bueno. ¿Qué tal, José? ¿Cómo va todo? Bien, todo bien. ¿Cómo andan por ahí? Pues aquí bien también, ¿eh? Te voy a decir. Bueno. Sí. Bien ocupados porque hemos tenido aquí un montón de trabajo esta semana, ¿eh? Espero que la gente le saque partido porque, madre mía, ¿eh? Agotador fue, una semana Uf. agotadora para armar este programa. A ver, también vale la pena, hay que decir Sí. que, jolín, ¿Cuántas nosotros, cuántas horas estuvimos hablando de la empresa, más o menos? no sé, pero he puesto las likes de la polémica, ¿eh? Sobre todo en Suna Retail. Bien, me parece Cuando bien. hablemos de la China, pues está ahí las likes de la polémica con los dividendos, José. Muy bien. La polémica de la semana ha sido, ¿eh? Sí. Hubo varias horas de ida y vuelta por mensaje en Discord. Mira, si te parece, empezamos con Alphabet y Microsoft, porque Dale, así mientras tú haces las otras dos, yo descanso un poco la voz y demás. dale. Pero no hay nada de actualidad. No, pero ¿cómo va a haber Uh, actualidad? No podemos, es imposible. no hay ni No, ni un pinta y colorea, nada, nada. nada. O sea, hoy vamos a full, vais a ver empresas, vais a cagar de las Ay, empresas. Eso sí, son impresores, macho. Tú te pones a mirar sus números, sus márgenes, sus cosas, y te quedas alucinado. Y está, sí, ¿cómo es sí. cómo se Ma- puede ganar tanta pasta sí. durante tanto tiempo y Márgenes, hacerlo tan márgenes bien? arriba del 50%. Microsoft es una cosa increíble, ¿eh? Sí, Increíble. Yo me quedo, de verdad que me he quedado anonadado, porque tampoco te las miras tanto, ¿sabes? Al final trabajamos más las que tenemos más del día a día y cuando tienes que hacerlo y te las miras más a fondo, me dejan sí, impresionado. a nosotros siempre lo que nos pasa con estas empresas es que cuando vemos lo que valen, rápidamente las, Nos falta descar- fe, las descartamos, sí. nos falta fe. O Pero, sea, es que, mira, Microsoft está 27 veces beneficios claro, y si baja un 10% se quedan 25 veces beneficios. claro. Y va a estar 25 años haciendo tan bien. O sea, a mí me falta fe. Soy un descreído, pues sí. No veo Sí, margen de seguridad ahí para yo dormir tranquilo. sí, el ¿Sabes? tema después que siempre que nos pasa con muchas que ampliamos el rango del gráfico y cuando pasan muchos ciclos de suba y baja de tasas o internos de las mismas empresas, quizá termina Sí. así valiendo la pena. No, sin duda. Sin duda, pero Pero tienes bueno, que, tienes que mantenerlas y tener la suerte de que sean las buenas, porque si te toca, por ejemplo, una Intel, sí, Intel también podrías decir, ostras, esta empresa lo va a hacer genial durante 30 años, es sí, la clave de la informática americana y no, ya ha salido un competidor, se han estancado un poco a nivel tecnológico y la acción pues no ha hecho nada bien. Entonces, sí. Sí, hace no, falta no, mucha fe, joder, José, es así. sí. Yo, yo no tengo tanta. Entonces, aún y así, sabes reconocer la calidad, no es una cosa, no quita la otra. Exacto. Ahí Sí, a ver, es la empresa puede ser buena, puede tener siempre estrategias para seguir creciendo y lo ves en los resultados, las tienen, las pero tienen. también puede ser que por momentos estén muy caras y a uno no lo atrae eso. Muy caras en el sentido de, bueno, de ganancias, ¿no? De que valgan 35 Es años que de ganancia. de riesgo, tío, es riesgo. Al final, esas valoraciones te ponen te quitan margen de seguridad. Y si sucede cualquier cosa imprevista, bueno, es que Google ha bajado un 10% y aún no lo entiendo. O sea, Ujú. yo estoy mirando las cifras de Google, ha bajado un 10%, porque yo no lo entiendo. No lo entiendo. Pero porque no pasa mucho con estas empresas que más que las cifras hacia atrás, lo que miran más es el pronóstico hacia adelante. O sea, lo que pronostican, lo que... Yo, viendo los resultados, tú me dices, esta empresa ha presentado estos resultados, ya baja un 10% en la sesión siguiente, yo no es verdad, no puede Ujú. ser. Pero ha sido, ¿por qué? Pues bueno, hay detalles y sí que hay cosas que están un poco, y claro, cotiza 23, 24 veces. Entonces, cualquier mínimo detalle te machaca.
Sí, A ver, vamos a empezar, porque podemos ir charlando también a lo largo del programa y los que estéis viéndonos desde el chat, ya sabéis, cualquier sí, comentario y tal, intentaremos ir poniéndolos para que sea un poco interactivo, ¿no? Y participamos todos, que muchos de vosotros seguro que conocéis a estas empresas casi mejor que nosotros. sí. Entonces, Lo otro dime. rápidamente que también me llama siempre la atención es la diferencia que hay entre ver estas empresas y cómo seguimos los resultados nosotros a nuestras empresas, en donde no hay bajo ningún aspecto estimaciones, o es muy raro ver un analista que opine o que espere tal número. O sea, generalmente las empresas que yo espero los resultados, no, o sea, nadie, a ver, la siguen muy poca gente y no hay nadie estimando ni esperando tal número, no. O sea, son historias muy, son situaciones muy diferentes, están muy en el ojo del mundo y son, a Claro, ver, claro, son empresas aquí, de máximo nivel, ¿no? Y está todo el planeta mirándolas. claro, claro. Nosotros hacemos algo Pregunta, totalmente diferente. sí, sí, totalmente. Pregunta Omar, ¿qué piensan del precio de Alphabet? Ya sé que nos recomiendan, pero, a Y ver, yo, veamos yo, primero claro, veamos los números, vamos a verla después lo retomamos. y luego tú nos dices qué te parece y luego nosotros te diremos qué nos parece lo que a ti te parece. ¿Vale, Dale. Omar? Venga, vamos a empezar. Aquí lo tenéis. Primero de todo, capitalización bursátil. Lo dejamos en inmensa, sin más, ¿vale? O sea, nada, cosa. No, no sabemos pronunciar el número. Nada. ¿Cuántas argentinas hay ahí dentro? No sé, macho. Sí, sí, no. No sé, no sé. Es una cifra. Lo que sí que es importante es enterprise value inferior a la capitalización, ¿vale? Tienen caja neta. Ujú, Esto es súper, súper importante y es una diferencia enorme con otros momentos en los que ha habido empresas hiper pesadas en los índices. Es decir, estas empresas son financieramente súper sólidas. Es una diferencia para mí brutal. Vale, entonces, claro, ahí lo tenéis. O sea, ventas, últimos 3 años, más 20%, EBITDA más 23% y beneficio por acción más 20%. Se nota que no es una caníbal porque si hubiesen estado recomprando un poco, que podrían hacerlo, esta cifra sería bastante superior. Al menos, no sé, pues un 25 o 26, algo. Pero como no apenas están usando la caja, luego lo veremos, pues no está, no está ese efecto sano ahí. Vale, aquí tenemos los ingresos desde el año 2002. O sea, a ver, ¿qué creéis que vamos a comentar de esto? O sea, yo la cosa es que, claro, cuando entras en esta eh, curva exponencial, mantener el ritmo es cada vez más difícil. Entonces, esto lo que hará es así. Y cuando entremos en esta fase de aquí, pues pueden caer chuzos de punta para la cotización, ¿vale? Me refiero a nivel de ingresos. Ahora estamos subiendo aquí, pero por fuerza, por el tamaño, porque se les acabará el mundo, llegará un punto en el que empezarán a estancarse, entre ujú. comillas. Que esto es seguir subiendo, pero no cada vez más rápido, sino pues una forma más estable, digamos, ¿no? Vale, y aquí está, la deuda. José, ¿esto qué te parece? 100.000 millones casi tenían de caja en el 21, ahora tienen unos 80.000. ¿Qué pasó ahí que bajó? Recompras. Claro, José, 20.000 millones aquí. Es un vuelto. ¿Sabes? Sí, es el cambio de los cafés y tal, el tío del tío del bar, tenían cosas pendientes y. No, a ver, Google luego lo veremos, está gastando mucha pasta en investigación, ¿eh? Ujú. Siempre se habla de Meta, ¿Habrá alguna adquisición durante 2021 o no? puede ser también, no lo sé, no lo sé. No, eso no es como yo no he mirado el 2021, Ujú, pero ahí está, la bajada y la caja enorme que a mi modo de ver justificaría que empiecen a repartir. Es decir, está claro que no son capaces de darle salida a este dinero y estaría bien retribuir mejor a los accionistas. ¿Vale? Esto es ujú, lo primero que pienso verlo. Ya sabes que me gusta mucho tener caja, pero hombre, con 20.000 millones, ¿sabes? Vas bien. Te llega para trampear y tal. Además que Google podría coger deuda en un momento dado, ¿verdad? No ujú. tendría problema. Sí. Entonces, como veis, estos son el promedio de acciones diluidas en circulación
Hubo una dilución hasta 2017 y desde entonces al menos se han puesto un poco serios y están empezando a recomprar un poquito, ¿vale? Algo es algo. Yo creo que tienen margen para retribuir mejor al accionista y que no están, más que nada es que si me dijeras que están encontrando vías donde utilizar esta caja para generar más crecimiento, pues también te diría, vale, pero como parece que no, pues estaría bien que repartiesen un poco. Lo bueno ahí es que vemos que baja y que efectivamente hay una cantidad de recompra que es mayor a las acciones que emiten para los empleados. Claro. O sea, si vemos que el número baja, no es que la empresa está recomprando por encima de las stock-based compensation. Sí, sí, está recomprando más que eso, pero es poco, macho. A ver, que esta gente gana fortunas, ¿esto qué es? Bueno, entonces, aquí hay primeras cosas interesantes, ¿vale? El margen de beneficio, hostia, macho. Han tenido aquí, o sea, aquí tuvieron el último trimestre del 22, tuvieron aquí un bajón y se quedaron en el 18% de margen. Pero es que en general están por encima del 20-22, Ujú. en plan Coca-Cola. Y lo he mirado también a largo plazo, no sé si está por después la slide, pero que sí, que mantienen unos niveles, unos márgenes buenísimos. Y bueno, pues los ingresos ya veis que desde el 21 ya no hay ese. Hubo un gran salto, desde el 19 al 20 hubo un gran salto, pero ahora tampoco están Y el tema de creciendo el tanto. tema de la pandemia le debe haber favorecido mucho Claro, el claro, consumo de claro, datos. exactamente. Rentabilidad sobre el capital. Cifras a mí parecen extraordinarias para una empresa de semejante tamaño. O sea, tenemos en el 14-15 su peor momento, un 15% de retorno sobre el capital en su peor momento y ahora está cerca del 30, ¿eh? Ojo, Ujú. cerca del 30 en estos dos últimos años, que especialmente buenos, pero le puedes contar un retorno sobre el capital del 20 y no te estás engañando. Ujú. O sea, es una máquina, realmente es que es una máquina de ganar dinero. Una cosa que me ha parecido fatal, tío, y eso es en serio, ¿eh? Es con la cantidad de PowerPointistas chupópteros que hay en Google que hagan esta mierda de presentación de resultados. No, en serio, ni una puta presentación en PowerPoint, no sé si es porque es de Microsoft, pero macho, esto a mí me da vergüenza, colega. Ya veréis en la parte de Microsoft, coño, es todo mucho más presentable, más bonito, tío. No sé, una cosa muy poca cosa, en plan, como si les diese pereza hablar con los accionistas, ¿sabes? No me ha gustado nada, los señores de Google. Esto hay que trabajarlo y hacerlo bien. Bueno, total. Tenemos esa subida del 11% en las ventas, importante, está muy bien, pero no es un 30, ya es un 11. Ujú. Tenemos el margen operativo que mejora del 25 al 28%, eso es espectacular, cosas como son, y el net income, pues que obviamente también mejora. Aquí yo creo que la cosa más importante de estas lights es este punto. O sea, esto ya es extraordinario. Si encima la consigue subir a 28%, pues venga, anchas Castilla. Bueno, esto, claro, esto es lo que nos da lo cara que está la acción y está bastante cara, ¿eh? O sea, está más de 20 veces. Ahora ha bajado un 10%, estaba 22, 23 veces beneficios. Tras estos resultados bajó un 10%, estarán 20 y pocas veces, pero sigue siendo 20 veces, es mucho, Y es mucho. para el negocio que es, para la dependencia que hay respecto al negocio que es, no. No, no, Es- pero, a ver, aquí no se trata de si está bien, claro, está bien valorada, porque nosotros lo que buscamos es que haya grandes oportunidades. Es decir, cuando Apple estuvo a 10 veces beneficios, ahí hay una gran oportunidad. Cuando esto esté a 12 o 13 veces beneficios, por lo que sea, entonces será un buen momento para entrar en estas empresas, sí, creo yo. también pensemos que para entender si hay una buena oportunidad, hay que entender bien el negocio también, ¿no? Y ahí es donde yo decía, pensemos siempre también bien qué nivel, por ejemplo, de dependencia hay de parte del consumidor en relación al producto. Y acá Claro,
Probablemente sea difícil verla a 12, 13 años porque hay mucha dependencia. Son productos que se usan todo el tiempo, hay mucha dependencia, por eso el margen tan alto, porque la gente no puede prescindir de esta empresa, de usarla en el día a día. Pues no la compramos. No, no, a ver, no, nosotros no la vamos, no, seguramente no, claramente no, vamos a buscar Yo, un PER 5 y un dividendo del 12, 10, no, 12%, a ver, pero, José, a ver. Google a per 10, no es es que está muy bien comprada. claro, pero Pero no la, será, pero no será la si vas, no. no la vas a ver a pérdida, tiene que subir la Ay, tasa, el la tasa, mercado. la tasa tendría que Apple subir estuvo a al, per 10. Cuando la compró Buffett estaba a per 10, Apple. y bueno, pero estaba tan, había determinadas circunstancias del negocio en ese momento que Que no hacían ruido, repartían. Que no y bueno, repartían dividendos. y bueno, y acá no. Acá no reparten tampoco nada. A ver, ya sé, es súper improbable, pero es que, claro, estas cosas pasan una vez cada Yo mucho, lo que mucho digo que tiempo, me eso está parece que claro. a largo plazo, para que uno diga, bueno, a ver, ¿por qué compraría? O sea, yo compro algo que vale 22 años, ok. ¿Por qué lo compro? Porque considero que el negocio es lo suficientemente bueno para que los próximos 10 años crezca lo suficiente como para que esos 22 años Ah, terminen siendo... ¿Qué es lo que fue pasando con Caspi, que la vamos siguiendo, ¿no? Todo el tiempo presenta y crecimiento, crecimiento. Siempre vale 10 años de ganancia, pero la acción sube porque los ingresos no paran de subir. Entonces el José, negocio... Sí, tienes más razón que un santo. bueno, gracias. Esto es así, es como tú dices, pero a nuestra forma, tú sabes que nosotros, No, no, no sé. si está Google a 10 te escribiré en el Discord y me prestarás atención, igual compras y todo. Sí. Y si está a 22 no vas a comprar. Por mucho Y- que digas esto, que es la verdad, pero no vas a comprar sí, porque te sí, sí. conozco. No, no, Así es que, que ya a ver, verla a esa valoración ya es como que no me sale la energía ni siquiera para estudiar el negocio. Sí te puedo estudiar otros negocios como ya sabés que los estudiamos. Pero bueno, son las bueno, estilos de cada uno. quiero, que le he puesto hace un montón de rato ya, pero quiero citar a Marsal, que es accionista de Google y me da razón, las presentaciones son lamentables, ¿eh? Ah, mira, Que no es el señor Ciprés aquí que se inventa las cosas, mira, ahí no. dice, decía al final, menos stocks based compensation y más PowerPoint. Sí, hombre, Y sí, exactamente. Es lo exacto. mínimo, macho. Vale, entonces, de aquí lo que me quedo, lo más importante de esta slide para mí es el Google Cloud. O sea, Google Cloud, José, casi ha ganado desde el 22 comparando en septiembre 22 con septiembre 23, casi 2.000 millones más. Ujú, Un crecimiento del 22% prácticamente. Es una mm, burrada, es una burrada. ¿Qué pasa, por ejemplo? Pues que si bien el año pasado tenían beneficios operativos negativos, este año son positivos, pero es muy poco dinero, son 260 millones. Y yo lo que creo es que en comparación con Microsoft y con Amazon, que ya están ganando fortunas, pues el mercado ahí lo ve como un poco de... vais por detrás. Vais por mm. detrás y vais por detrás en el cloud, vais por detrás en la inteligencia artificial. Entonces, creo que en parte la excusa, a ver, sí, que, a ver, yo estoy aquí, digamos, haciendo de abogado del diablo, porque sigue siendo una excusa de mierda, o sea, esto, a ver, macho, o sea, de septiembre 22 a septiembre 23 te suben aquí 2.000 millones y es un fracaso que tienes que hundir la acción un 10% Bueno, en una sesión. y sí, bueno, pero te esperan, te miran con lupa estos resultados, es lo que decía antes. Están en el ojo de la tormenta. O O sea, sea, están no, así. son pelotudo, hombre, no, no, Son tarados. Son tarados. son unos pelotudos, coño. Esto no se justifica. Se justifica por otros motivos. A ver, el mercado tiene una gama súper negativa. Está en un momento en el cual Ah, sí, ni es hablar. muy fácil conseguir grandes movimientos al alza y a la baja. Hay mucho miedo. Tenemos los tipos de interés altísimos. Y se ha dado la circunstancia para, venga, meterle a Google por esto, pero a mi modo de ver por resultados no se justifica ni de coña, vamos. Lo que sí que el momento de la bolsa lleva a que se puedan producir estas cosas. De hecho, coño, es que Meta, bueno, ahora no os contarás, pero yo creo que ha sacado resultados también muy buenos y Ujú, también la han machacado. sí. Pues eso.
Vale, entonces, aquí está el punto. Yo creo que se habla mucho de Meta y poco de Google al respecto de lo que está gastando en investigación. Es decir, a ver, 33.000 millones de dólares son cifras para que cuando haces la presentación de resultados expliques muy, 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 muy detalladamente qué cojones estás haciendo con el dinero. O sea, Así eso es. es muchísima pasta. Y luego lo vemos más adelante, creo, todo lo que es other bets, o sea, Google tiene el service, tiene el cloud y demás, y tiene una sección que es other bets, no sé, es que ahora creo que es que viene después. No me sale aquí. Bueno, da igual. Esa parte, que es la parte donde ponen cosas más de innovación, eso es un desastre, eso pierde, bueno, creo que estaba en la slide. Aquí está, Sí, other ahí bets. atrás. Sí, 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 Aquí atrás. está, ¿ves? Other bets. Sí. Las cosas que van desarrollando en la parte de research van aquí a other bets y aquí puedes ver hasta que han perdido 1.200 milloncitos, Ujú. sumados a los 233.000. A ver, que no, esto también sirve para, evidentemente, para el desarrollo de YouTube, para el desarrollo de los anuncios, de Google propiamente, para el cloud. Sí, de acuerdo, pero es que es muchísimo dinero. O sea, yo creo que tendría que haber un apartado exclusivo explicando qué están haciendo en la parte de research y dejarlo muy claro. Ujú. Incluso explicar los presupuestos, macho. A mí no sé qué coño les cuesta explicar. Hemos gastado 5.000 millones en desarrollar el cloud, 2.000 millones en tal, 3.200 millones en mejorar el servicio del catering de Google. Pero, hombre, a ver, son cifras muy grandes. Y después sales y marketing, ventas y marketing, 20.000 millones. En marketing, bueno, claro, no sé qué parte es sales y qué parte es marketing. Pero 20.000 millones es mucho, mucho dinero también, ¿eh? Bueno, Porque, pero también es cierto que al menos sales y marketing viene acompañado de que los ingresos crezcan, ¿no? Por lo menos. sí, pero Es un las negocio. empresas tienen, es decir, las ventas, por ejemplo, sí, pero el marketing no tiene por qué crecer al ritmo que crecen las ventas. Bueno, en parte Bueno, pero sí, porque a es ver, una promoción para captar más. pero a ver, En parte sería, sí, en parte sí. hemos visto casos, por decir, no sé, rápido, pelotón, donde tenés gastos de sales and marketing creciendo todo el tiempo y los ingresos estancados. O sea, Eso es. claramente el producto es una porquería y por más que hagas lo que hagas, no van a aumentar los ingresos. Pero Eso es es. así. Al menos acá estás Es, viendo que los ingresos crecen. eso es. Entonces, bueno, aquí tenemos lo que queda al final de beneficios por acción y demás. No sé, a mí. Esto. ¿Ves? A mí me encanta coger una empresa y ver que tiene ingresos por los intereses de su caja. Mil Claro. millones. Ni más ni menos, ¿eh? Nos Mil escribe milloncitos. Jaume, el ¿Qué rey de dices, los Jauma? reports, Jauma, el rey de los reports poco, de poco estilo, Berkshire, sí, tal cual. Si pudieran lo harían con papel y boli, sí, exacto. mira, se lo perdono a Berkshire. Sí. Porque Berkshire tiene gente que es bastante exigente en la gestión. En Google te aseguro que hay un montón de gente rascándose las bolas. Y entonces hacer una presentación de PowerPoint decente no cuesta nada, es como una falta de respeto, lo digo en serio, ¿eh? Vale, pero Buffett no, porque Buffett no quema, no tira dinero ninguno, vamos, no creo que tenga nadie ahí tocándose los cojones en Berkshire, ya os lo digo. Vale, entonces, respecto a la parte geográfica, han conseguido mejorar resultados en Europa, lo cual me parece que está muy bien, pero también me preocupa que tienen mucho peso en la parte del mundo que puede tener problemas en los próximos años, Ujú. que son Estados Unidos y Europa, ¿vale? Y tienen muy poco Pasa que, peso en Asia. sí, ahí capaz que meto, no sé si va a ser correcto, pero al tener China tantas cosas propias, ahí hay una parte grande de Asia Ay, no que- pueden entrar, no que les no dejan pueden entrar entrar. en China. Sí. No, creo que no les dejan entrar directamente en China. Sí, Creo. tampoco sé si los chinos lo usarían. Sí, sí, Ya hombre, porque tienen tan arraigadas ya sus aplicaciones. bueno, tienen sus Baidus y sus cosas, Claro, ¿no? por eso. En fin, no creo que. Pero bueno, ya veis, ¿no? Que hay subidas en prácticamente en todos los sitios. O Ujú. sea, igual no por el tema de moneda y tal, pero Sí. en general ventas. Son unos resultados magníficos. Yo Y también no puedo.
para destacar de que siempre veníamos hablando con el tema del gas y estamos viendo muchas empresas que Europa no está siendo un problema de caída de ingresos ni nada. O sea, está bien, no son Europa no No, creciendo a tasas gigantes, pero no hay ninguna empresa que esté diciendo Europa es un completo desastre. no, a ver, porque no es un completo desastre Europa. No, bueno, pero cuando empezó el tema del gas y de que no iba a haber gas ruso y que la energía iba a estar carísima y estamos viendo que está cayendo la actividad, que la actividad industrial en Alemania, decíamos, bueno, Europa va a ser, y no, se está Ya. desacelerando, pero no está, cuando vemos empresas, no En vemos esto, malos números. dio mucho susto, pero Europa, a ver, no va bien, pero tampoco es ningún desastre de momento. Exacto, eso mismo. Está desacelerada y le está costando mucho no entrar en recesión o una recesión, pero de momento es bastante soft en todo caso, Ujú. una recesión muy, muy soft por el evento. No lo acabo de entender, ¿eh? O sea, a mí no me sorprendería que fuese mucho peor, pero la verdad, lo que hay ahora es esto. Sí, al menos lo que Entonces, estamos viendo de empresas que hablan sobre Europa. sí, exactamente. Entonces, 77 billoncitos de revenue en el tercer trimestre, sumado al tercer trimestre, esa subida del 11%. Y bueno, pues despidos. Me he destacado esta parte, está haciendo limpieza, Ujú. 2.000 milloncitos en indemnizaciones por despido este año. En los 9 meses que llevan, ya se han pulido 2.000 millones en indemnizaciones. Está bien, es lo que hay que hacer. O sea, hay muchísima, muchísima grasa. Y luego está el BART, la parte de inteligencia artificial. Y lo que transmite la presentación es que está verde. Ujú. Está verde en comparación, luego lo veréis con Microsoft, que dan que están integrando BART para aplicaciones, para el Workspace, Google Maps, YouTube y demás, que te asesore, te ayude y tal. Pero en general da la sensación de que está a un nivel mucho más verde que el de Microsoft. Mm. ¿Vale? Aquí está el Google Cloud, revenue 8.400 millones en Q3, subida de 22%, todo bien. Hay muchas empresas, dicen ya, más del 60% de las empresas más grandes del mundo que están usando Google Cloud. Supongo que en parte puede ser más como un extra, no creo que sea el principal porque vamos, AWS y Azure lo están usando mucho también. Supongo que igual utilizan más de uno o algo, porque un 60% me parecen muchas. O igual las grandes empresas coincide que les gustan a todas la parte de Google. Total, que si miras la presentación y la conference call, la única, digamos, parte un poco problemática es esta frase que dijo el CEO, y es que en la parte del cloud hemos visto definitivamente que los clientes están tratando de optimizar el gasto. Ujú. Bueno, lo que están haciendo ellos con los trabajadores, ¿no? Sí. ¿Sabes lo que ha pasado? ¿Qué ha Por pasado? esta mierda de frase, mire, ahí lo tienes. Esto es lo que ha pasado. ¿Sabes? Está todo bien, tal, soltó la frase y boom. A veces pasa, ¿no? Hay que vigilar mucho lo que se dice. Ujú. Venga, Microsoft, sigamos. Esta aún es más gorda que la otra, que ya es decir, y tiene algo menos de caja, pero tiene menos caja porque esta sí que reparte dividendo y recompras, y lo hace bastante en serio, ¿vale? Bastante, bastante en serio, teniendo en cuenta que cotiza 27 veces beneficios. O sea, no os esperéis tampoco que recompre el 10% de la empresa porque no puede. Ujú. Vamos, le haría falta endeudarse al nivel del país entero para comprar el 10% de Microsoft. Serían 250.000 millones, ¿sabes? Claro. Vale, claro. Entonces, fijaos, buenas cifras de crecimiento de ventas, no son tan buenas como las de Google. El EBITDA también mejora, lógicamente, y aquí sí que se ve, ¿ves? El efecto recomprita. El beneficio por acción es sensiblemente superior el aumento de beneficio por acción es sensiblemente superior al aumento del revenue, que también tendrá otros factores en cuenta, pero las recompras ayudan. Apalancamiento. Claro, las recompras están ahí ayudando a que nos suba más el beneficio por acción que las ventas.
Ujú. Vale, aquí tenéis los ingresos desde el 2002, también muy bien. Están subiendo especialmente los últimos años, un cambio de tendencia, no venía tan bien hasta finales del 20 y con la pandemia y demás, pues ya de antes, antes de la pandemia se notaba un cambio un crecimiento bastante más fuerte. Esto es alucinante, tío. Esto es alucinante. O sea, cuando dices, no, porque yo compro calidad y la mantengo. Vale, pues si me dices que compras calidad y tienes Microsoft, yo te digo, vale. O sea, esto, José, vamos a ver, ¿eh? Márgenes operativos que superan el 40%. Superan el 40%. Y no solamente aquí, que en el 2005 también lo consiguieron. Y en la mala época, 2015, 2016, 2017, margen operativo por encima del 30% en los momentos malos. Ujú. Esto es muy, muy serio, ¿eh? Y hablamos de un monstruo gigante, es decir, porque si tú tienes una churrería, pues puedo entender que, joder, si lo montas bien, logres mantener un margen operativo muy alto, pero un monstruo de este tamaño tiene que estar súper bien gestionado también por dentro para que no te pase como le pasaba a Twitter, que tenían tantos desgraciados chupando del bote que no ganaban un duro, pero porque la gente no hacía nada. Están ahí, Elon hecho a 75% y no pasó nada. Ujú. Lo normal en este tipo de instituciones es que se llenen de grasa. Pero si consigues mantener un 40%, un 35% de margen operativo durante 20 años, 20 años, macho, esto es una cuestión muy a tener en cuenta. ¿Sabéis? Hay una anécdota que me contó un amigo mío que trabajó para Microsoft, y es que el cabrón de Bill Gates lo que hacía era poner las sedes importantes de Microsoft en sitios con climas insoportables. Nos puso la sede en Seattle, en Estados Unidos, que es una cosa horrible, que hace siempre lluvia y niebla y demás, y puso la sede en la India en un desierto, en Hyderabad, en un puto desierto, para que el trabajador prefiera estar en la En la oficina oficina. trabajando que en la calle, ¿sabes? Eso me lo Una contó, ventaja competitiva. ventaja competitiva, ¿sabes? Me lo contó mi amigo Sanjay, que trabajaba para Microsoft. Vale, entonces aquí tenéis el efectivo de operaciones y los beneficios netos, que tuvo una mala época en el 2015 y en el 18 tuvo ahí problemas con los beneficios, pero en general el efectivo de operaciones veis que es muy estable, muy sano y creciente. O sea, a mí me parece un auténtico espectáculo, ¿vale? Es que hablamos de, fíjate qué cifras, ¿eh? Estos son 75.000 millones de dólares. Ujú. Cuidado, ¿eh? A ver. Vale, lo que os decía. Aquí sí hay una buena gestión honesta, digamos. Un tratado de accionista decente, también lo veréis en la presentación, que hay no es la falta de respeto de Google. Aquí sí, oye, llevan recomprando 20 años con bastante solidez y han rebajado sensiblemente el número de acciones. Desde 10.000 millones hasta 7.500 millones ya es rebajar. Un Ya se nota 25%. el efecto caníbal, ¿eh? Y los dividendos, pues podéis ver también cómo el que ha querido invertir por dividendos en Microsoft, pues ha pasado de ganar o sea, Microsoft pasó de repartir menos de 5.000 millones a 20.000 millones que está repartiendo ahora. Ujú. 20.000 millones de dólares al año. Si mirás ese gráfico, como la crisis del 2008-2009 no hubiera existido. Sí, no existió. Aquí, porque creo que en esta parte de aquí debían ser muy, muy conservadores con él. Yo creo que apenas repartían dividendo, ¿eh? Ujú. Que repartía muy poquito y ahora ha mejorado un poco y se lo están tomando en serio y fíjate, es que está muy bien. O sea, Microsoft, supongo que yo entiendo que Bill Gates ha hablado con Warren Buffett y tratan al accionista con bastante más respeto que otras tecnológicas. O sea, para mí me parece muy, muy serio cómo funciona todo aquí. Vale, entonces, ingresos, beneficio operativo, beneficio neto. Pues ya veis, el beneficio operativo y el beneficio neto pues se mantienen bastante estables en relación a los ingresos
Esto es en los últimos meses, ¿vale? Esto es desde el 21, para que veamos cómo va, porque el otro gráfico era muy largo, es para ver cómo se han comportado beneficios Largo e plazo. ingresos en estos últimos trimestres, ¿no? Ujú. Y bueno, pues ya veis, el margen de beneficio neto también está ahora disparado, está volviendo por encima de ese 40%. Muy bien, la verdad. Y bueno, pues a nivel trimestral no se ve una subida tan grande, pero sí que se ve cómo los ingresos están mejorando, están subiendo. Entonces, pues bueno, muy bien. El ROE, bueno, esto Roce. el Roce, ¿no? ROE, rentabilidad sobre el capital. Yo esto aquí no, esto digamos que no lo entiendo, dejamos, porque un 60% debe ser un error, no sé. Ujú. Pero bueno, a lo que nos importa es que tiene unos retornos sobre el capital similares a Google por encima del 30 en los años buenos y en los años malos en torno al 20. O sea, es mejor que Google a nivel de retorno sobre el capital. Ujú. ¿Vale? Muy bien también. O sea, es un espectáculo. Las cosas como son. Entonces, vamos a mirar ahora parte de resultados. Crecimiento de las ventas un 13. Está superando a Google en crecimiento. Para hacernos una idea también, porque a ver, a Google la han castigado mucho, pues ahora buscar alguna excusa, ¿no? Vale, el margen, el gross margin, pues les han quedado 40.000 millones, ¿vale? De margen bruto. Y aquí está, o sea, fíjate el margen bruto, macho. 71%. ¿Esto qué es, tío? Esto es robar. O sea, tiene más margen bruto que un carterista, macho. ¿Sí o no, tío? Que Sí, el sí, sí. carterista aún tiene que pagarse el ticket de metro y tal para ir a Claro. La comida. la comida y Algo tal. entre una y otra. Entre una y otra. Pero esta gente, tío, esto es que no tiene. Vale, el margen operativo del 48%, a nivel de margen operativo les han quedado 27.000 millones y ha crecido un 25%, ¿vale? Muy bien, un poquito menos que Google. Y el net income, pues queda en 22.000 millones. Y estos $3 por acción, que multiplicado por 4 serían 12 y nos dejaría esas 27 veces y media de Ujú. precio sobre beneficios. El cloud, claro, teniendo en cuenta que estos son billions, José, ¿vale? Cloud revenue, Ujú. cloud growth, cloud parsing. Claro, ahí te queda la cosa de por qué a Google le han metido tanta caña, ¿no? Porque aquí Microsoft ya está ganando mucha pasta con el cloud. Y será porque es de mejor calidad. Sí, no, sin duda. Mm. Eso, bueno, te lo digo porque nos lo dijo Wayne y Azure está muy bien. Azure está muy bien y el cloud de Google, él habló pestes del cloud de Google. Yo no tengo ni idea, así que no voy a decir porque no sé. No, yo menos. Pero entiendo que si uno va así de bien y el otro no tanto, pues por algo también tiene que ser, ¿no? Ujú. Bueno, ya veis, al final todo lo que está rodeando a esta parte del negocio es muy, muy importante. Esto está ya generando crecimiento que se nota en el conjunto de los beneficios de la empresa, mientras que en el otro lado es anecdótico total, ¿no? Y lo están haciendo bien. Entonces, Ujú. esto significa que también le están comiendo parte del negocio a Amazon, Ujú. ¿vale? Han incorporado la inteligencia artificial a muchas de las herramientas que trabajan en el cloud. De hecho, es que están introduciendo, tú lo ves luego se ve un poco más, pero están metiendo inteligencia artificial por todos lados, en el PowerPoint, o sea, en el Office, en Windows, en el Ujú. cloud, en todas las herramientas de Microsoft están introduciendo este tipo de asesoramiento y comentan, bueno, lo vemos después, que la gente que lo está utilizando está muy contentos, ¿vale? Ujú. Entonces, es lo que os digo, que parece que está mucho más maduro. Vale, ahí está. Cash, lo que nos interesa. Retorno al accionista. 9.000 millones. 3.600 entre Mm. recompras y 5.000 en dividendos. ¿Y ahí ¿Sabes? cuánto da el retorno? Para la saca. A ver, es poco.
Mm. Sí, sí, para Claro, la porque capitalización que son tiene. 27 veces. O sea, a ver, es que todo, si coges todo el beneficio, el retorno de todo el beneficio no llega, es un 3,5%, un 4%. Claro. Sí, sí, De todo acá el beneficio, no, no es el lo mismo beneficio. que reitero lo mismo, o sea, acá uno invierte porque tiene que estar convencidísimo del negocio a largo plazo y mirar Sí, sí. las figuras a largo plazo. Pero hay cola por comprar acciones de Microsoft. O Y sea, bueno, tú vas a comprar acciones de Microsoft y dices, espérate, ¿qué? Es verdad, macho. Hay cola y es normal, o sea, la empresa mola mucho, pero está carísima. Claro. ujú, Vale, operating expenses. Esto, esto tiene que ser coña. O sea, operating, gastos operativos suben un 1%, uno, poquísimo. cuando ellos a nivel de ventas y beneficios están subiendo en torno al 13. Ujú. Bueno, de ahí la subida de los márgenes. O sea, esto es una máquina de hacer dinero, ¿eh? O sea, a Pero ver, explican en algún lado por qué aumentan tan poco los costos. no, dicen que han subido un 1% por culpa del marketing en LinkedIn y el cloud engineering y que ha estado dañado un poco por la parte de devices. Mm, La Xbox y el Windows Phone este que no lo tiene nadie. Vale, entonces, mmm, bueno, yo creo que ya veis las cifras, o sea, no hay mucho más que comentar, son todas muy buenas. Voy a seguir adelante. A mí lo que me gustaba, lo que me interesaba de esta slide era esto. Vale, el cloud. Venga, vemos subidas, más 21% este año. ¿Ves? Revenue grew 19% guiado, o sea, gracias a Azure, ¿vale? ujú, En la parte de Intelligent Cloud. O sea, Azure está arrastrando esto para arriba y ves que Operating Income ya son 11.000 millones, 11.750 millones, ¿vale? ujú. Compara esto con los 266 de Google. Sí. Están a otro nivel, están a otro nivel y esto va como un tiro. Esto va muy, muy bien. Y eso que la competencia es dura, ¿eh? Al final lo que estamos viendo también es un poco el fin de, no sé, cuando el año 2021-22 el cloud era la nueva panacea. Era lo que hoy es la inteligencia artificial era el cloud. Y ya Sí. se ve que esto pues ha llegado a un punto que va a dar crecimiento y demás, pero que no va a ser esto. Va a haber que pelear y mucho y gastar mucho dinero. Ujú, Vale. Vale, entonces aquí está la parte, digamos, más negativa de los resultados, que es la bajada del 22% en revenue de la parte de devices, de Xbox y demás, de artículos hardware que venden. Ahí tienen una corrección, un retorno. Pero entiendo que es que aún en estos momentos no tienen nada muy nuevo que hayan sacado. Yo claro, eso supongo iba a decir, debe depender de los lanzamientos en el caso de la Xbox, ¿no? Claro, yo supongo que pronto tendrán algún lanzamiento importante. Ellos dicen que están destinando el capital a las partes más rentables de la empresa Mm, y esta pues no lo es, la verdad. Ya veis que ha tenido, o sea, hundimientos gordos, ¿eh? No está tirando demasiado, pero dentro de lo malo, sí que la parte de gaming ha ayudado en este sentido, ¿vale? O sea, no, ujú, no es que la parte de gaming va bien porque están los servicios están esas cuotas que puedes pagar y puedes tener a muchos juegos y demás. Eso, sí. eso está generando. Pero la parte de vender, sobre todo el Windows Phone, que es un desastre, pues no va. Vale, ¿ves? Revenue ha crecido un 3%, sobre todo por la parte de gaming, que ahí es donde están apostando fuerte, que es donde también lo veremos que es Activision, la adquisición que han hecho les va a dar un crecimiento de ventas ellos calculan 16.000 millones Ujú, más para el próximo año. O sea que aquí sí que ha habido una adquisición fuerte. Vale, y el cash flow, el free cash flow, pues ya veis, está 20.600 millones de free cash flow y un crecimiento del 22%, casi nada. ujú. 20.000 millones de free cash flow. Vale, entonces lo que os decía, yo viendo la presentación de esta gente, me da la sensación que tienen ya
muy, muy, muy listo y funcionando la parte de inteligencia artificial. Ya le están sacando dinero. Ujú, ¿Vale? Y es de las pocas empresas que lo están haciendo. Estos ya están colocando, ¿ves aquí? Hay muchísimos empleados de Bayer, KPMG, Clínica Mayo, que están utilizando Copilot. Copilot es una herramienta de inteligencia artificial que te ayuda en tu trabajo del día a día de oficina. mm, Te asesora, pues imagínate, ¿no? Un chat GPT, claro. pero ampliado, ¿no? Ujú, Ampliado a tu trabajo diario y está funcionando y dicen que la gente está muy contento. O sea, que una vez empiezan a trabajar con eso, se les hace muy jodido de imaginar tener que trabajar sin ello, ¿no? ujú, Entonces, claro, Microsoft sí que tiene en la inteligencia artificial un vector de crecimiento real, a mi modo de ver, que en las burbujas siempre, ¿sabes? Todo el mundo el cloud, antes era todo el mundo el cloud, y ahora todo el mundo la inteligencia artificial, pero habrá empresas que le sacarán partido, empresas que no, o que le sacarán poco. Y esta gente yo creo que le está sacando ya partido y le está sacando partido en serio. Es lo que me transmite, ya veis lo que pone, ¿vale? ujú. Es lo que me transmite, lo que leo, ¿vale? Están metiendo, ¿ves? Estamos difundiendo la inteligencia artificial a través de cada lámina, cada layer Sí, cada del capa. mundo, cada capa del mundo tecnológico, ¿vale? Ujú. Vale. Entonces, perdón que me he atragantado. Uh, Acá, mira, voy a comentar mientras Ciprés se recupera. Comenta uno llegue tarde, que vendió ayer Google desde 94, que le gusta, pero que ve otras opciones infravaloradas. Sí, yo sin conocerla a fondo, no, tranquilamente operaría de la misma manera. Y acá nos hacen otra pregunta clave. Si Momentum tiene inteligencia artificial, yo diría que es el cerebro del Capi, es nuestra inteligencia Sí, artificial. sí. Es el Capi, Es el CAPI. sin duda. Bueno, 60 data centers por todo el mundo y han introducido. Ay, che, no puedo Que- hablar. Acá nos dice, sí, que se atragantó. Yo creo que sí. La pregunta fue muy fuerte. A ver. Perdón, pero es que me he atragantado y me ha sentado fatal. Bueno, eso, han introducido la inteligencia artificial en los data centers ya, ¿vale? Es lo que os digo, están metiéndolo por todos lados. Que igual al final esto acaba estallando el mundo, pero ahí está. Y en su cloud han incorporado las bases de datos de Oracle, ¿vale? Y eso, las empresas que tienen bases de datos con Oracle, como Pepsi, por ejemplo, Vodafone, pues las están pudiendo utilizar perfectamente dentro del cloud de Azure. Eso les está dando pues más alcance y por eso su cloud funciona mejor, porque tiene todos estos detalles que igual los de Google no lo tiene, ¿vale? Y lo que os decía de Activision. Esperan 15.000, 16.000, perdón, 17.000 millones de ventas para el próximo año, a raíz de esa adquisición. Ujú. A mí me parece una auténtica barbaridad. Microsoft, o sea, los resultados estos son extraterrestres. Y bueno, pues la acción está bajando. No me sorprende porque cuando una empresa está tan cara, pues puede pagar cualquier cosa. Sí, quizá, va, no, a mí lo primero siempre que me sale pensar es que en un contexto de movimiento de tasas al alza, este tipo de empresas, el precio debería bajar, pero bueno, después también está la parte de cómo lo hace el negocio A y, ver, José, y- si y tú, que si tú sigues la estrategia de largo plazo, tú tienes que mantener. Ujú, Habrá momentos que la acción estará más cara, habrá momentos que estará más barata, ahora está bastante cara, pero tienes que ujú, mantener. ¿Por qué? Porque el negocio sigue siendo de puta madre. sí, sí, pero Lo que bueno, no, lo que no vas a hacer es comprar más.
Sí, Pero sí, yo creo que esos temas explican los movimientos de corto plazo, ¿no? O sea, claro. si está ahí, están insinuando que van a subir la tasa y bueno, las empresas de este tipo deberían tener una pequeña bajada. También hay una parte que vamos viendo en diferentes empresas que hay como ciertos pronósticos que empiezan a hablar de un poco más bajos los ingresos. Bueno, ahí. Vale. Pues sí, sí, es lo que te digo. Ah, tienes razón y en todo caso, eso sí, si vas a largo plazo, pues ya es que es lo que ha subido el dividendo, ¿no? Por ejemplo, si compraste con un dividendo del 2 y pico por ciento hace 15 años, ya estás jugando un buen porcentaje. Entonces, en ese caso, si vas a largo plazo, pues tienes que mantener. El negocio no ha dado ninguna señal de que haya empeorado. Ninguna. Por lo tanto, un inversor a largo plazo aquí no tiene nada que hacer. Un inversor más especulador pues puede decir, bueno, pues no sé. No, entonces no sé por qué tendría Microsoft. Si es de largo plazo, está bien. Mi conclusión es esa. Yo creo que a nivel de negocio es espectacular lo que han hecho. Entonces, si ya tienes las acciones y vas a largo plazo, conservarlas me parece lógico. Porque están caras, sí. Y luego habrá épocas que están más baratas, pero si vas a largo plazo, Ujú, está recomprando, está repartiendo y se está ganando un hueco muy potente en sectores muy estratégicos para el desarrollo económico del mundo los próximos 10 años. Así que, ujú. por mi parte, muy bien Microsoft. ¿Te encargas de Dale, Visa y Meta? pasamos ahí, espera que comparto. Venga, Eh, ventana. Espera. Estamos. Ahí está. Bueno, un poco viendo los resultados que venimos viendo de las diferentes empresas, como decía antes, en líneas generales me da la sensación o me dejan la sensación de que o se desprende como la conclusión de que hablan de cierto soft landing, ¿no? Como que se va desacelerando el crecimiento que tuvieron los últimos 2 años con el rebote de la apertura después de la pandemia. Y como que estoy viendo en todas las que fuimos viendo hablan de esto, ¿no? De que, bueno, ya no vamos a crecer como hablábamos con Louis Vuitton la otra semana, que hablábamos de P&G, donde vamos viendo cómo para el año que viene van viendo cómo se va desacelerando el crecimiento, no es que hablan de que vayan a vender menos, sino que va bajando un poco el crecimiento. Bueno, Visa, rápidamente, voy a poner el puntero que me va a venir bien. Y acá, a ver. Bueno, otra empresa, ya todos sabemos a qué se dedica Visa, no hay mucho de qué opinar. Eh, vale 477.000 millones de dólares por bolsa. Deuda no tiene, o sea, tiene deuda, pero el equivalente a la deuda lo tiene en caja. O sea, acá en este caso no tenemos tanta caja como en las otras empresas que nombró Ciprés. O sea, tiene deuda, pero está cubierta por la caja. Cotizando a 31 años de ganancia, el dividendo rinde el 1%, pero vamos a ver después también bien que hay que sumarle las recompras. Payout del 21,7, lo mismo, bueno, en relación si tomamos las recompras cambia ese número. Y crecimientos de los últimos años, el de los ingresos 14%, del EBITDA 13,9% y del beneficio por acción el 20%. Bueno, yo también, a ver, Ciprés lo hizo de una manera, yo de otra, así que vamos a ir viendo algunas diferencias. Yo tomé los ingresos de los últimos años, también desde 2018, excepto el año de la están subiendo mucho, ¿eh? Para ser Visa es una subida muy Sí, 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 espectacular, ¿eh? excepto el año de la pandemia, o sea, en 2018 20.600 millones, hoy 32.600, pero lo que más me impresionó fueron el margen de beneficio. Los márgenes
El trimestre pasado 52,9. Este trimestre que acaba de presentar esta semana, 54% de beneficio, de margen de beneficio Pero, neto. ves, a mí estos no me gustan tanto porque estos márgenes creo que te van a matar a ti mismo, se van a matar a tu cliente, ¿sabes? No es como la subida de márgenes de Microsoft o Google que no le hacen daño a su cliente. Aquí tus clientes se van a arruinar por la subida de tipos de interés tan heavy que hay en las tarjetas de crédito Mm, y luego esto va a terminar notándolo. O sea, al final el consumo se va a retraer, en sí, parte por culpa de ISA, y en sí, parte. bueno, también ellos van moviendo su interés de acuerdo al interés que hay en relación a la inflación. Así que No, que no es culpa suya, pero al final van a causar daño a su propio cliente, ¿sabes? sí, puede ser, sí. Lo que vemos en los últimos trimestres, por lo pronto, desde acá ellos presentan en comparación con el trimestre terminado el 30 de septiembre de 2022, los ingresos aumentan todos los trimestres. Acá en el 2030 hay un pequeño aumento por un tema de litigios, pero después tenemos también todos los trimestres el beneficio neto aumentando. En este último trimestre los ingresos aumentaron un 11%, la comparación interanual también un 11%, el segmento de pagos creciendo, transacciones estable, y lo que creció bastante fuerte fue las transacciones que son como de un país internacionales. Lo otro también que hicieron es aumentaron el monto de recompra. O sea, fíjate que tenés lo que decíamos antes, tenés en el cuarto trimestre, solamente en un trimestre van a destinar 21.000 millones de dólares. No, perdón, 16.000 millones de dólares para el año entero, para el Vale, cuarto, vale. para el cuarto trimestre, perdón. Y bueno, terminan teniendo un monto mayor de dividendo que de recompra. O sea que creo que lo dije al revés antes. Pero bueno, a ver, lo importante, el retorno en relación al accionista no es tan alto. A ver, si tenemos en cuenta estos márgenes, el negocio es muy, muy sólido, es esperable que el retorno, al menos el mercado, lo valora Debería ser potente. y sí, 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 sí. Pero, a ver, el rendimiento del dividendo sigue siendo es muy bajo, incluso teniendo Sí, en porque cuenta está la muy cara. recompra. Sí, Porque está muy cara. está muy cara y el retorno es bastante bajo. Pero, o Pues sea, a mí esta no yo no entiendo que esta esté más cara que Google, ¿eh? y Y pero que, y que, porque me parece que y lo que toman como, Microsoft, ¿eh? me parece que también acá es como que es un negocio tan sólido y tan dependiente, ahora también lo vamos a ver en la conference un Pero tú poco. sabes que en China no se usa tarjeta de crédito ya. Sí, está bien, pero a nivel mundial se sigue usando un montón. O sea, vamos a ver ahora en la conference. Vamos avanzando. Que no sé si van a hacer El- la aplicación de móvil ellos, pero lo que se acabará utilizando es la aplicación de móvil, es lo que utilizan los chinos que va bastante por delante. Sí, pero acá lo que hacen ellos también me parece, es como que se van también asociando con otras aplicaciones. Ahora lo vamos a ver en la conference. En Venga, los últimos 12 meses también aumentó el flujo de caja operativo de 18.800 millones a 20.700. Eh, bueno, recompras 12.000 millones, dividendos 3.000, o sea, me confundí antes, pero es lo que dije al principio, perdón ahí en las confusiones del vivo. 15.000 millones en todo está el bien. año, en todo el año de retorno. En la conference, esto me pareció interesante. Servicios de valor agregado creciendo más rápido que los pagos de los consumidores, o sea, tienen todo un segmento donde ellos tratan de agregarle valor al servicio que dan, que crece por encima de los pagos de los consumidores. O sea, ¿qué tiene de interesante esto? Que en ese marco puede ser que quizá baje el consumo, pero en ese contexto la empresa lo siga haciendo bien o siga Incluso, creciendo un poco, claro. ¿Por qué? Por estos servicios de valor agregado que aumenten.
y que puedan sacarle más margen todavía. Después me pareció también interesante acá, que no sé si recordás que también que lo habíamos visto con Louis Vuitton, que dice el gasto de los consumidores en todos nuestros segmentos, desde lo alto hasta lo bajo, se ha mantenido estable desde marzo. O sea que te acordás que lo habíamos visto también en Louis Vuitton, donde no hablaban de que todos los segmentos estaban más o menos en el mismo nivel, no había habido repercusión de baja de consumo ni de recesión. Así que eso. Después, lo que te comentaba recién, dicen en la conferencia, firmamos más de 500 asociaciones comerciales con fintech a nivel mundial. O sea, ellos, acá es donde van creciendo, aparece determinada fintech Vale, vale, en tal vale. lugar del mundo y ellos firman un acuerdo con esa fintech. Y ahí a partir de eso tienen acceso a muchos más clientes y a más transacciones. Fíjate que dicen desde empresas en etapas tempranas hasta jugadores en crecimientos y maduros, un aumento del 25% en comparación con el año anterior. Después, esto también me pareció interesante, la penetración global de pagos con tarjeta creció un 5%, alcanzando el 76% de las transacciones cara a cara, excluyendo Estados Unidos. O sea, Vale. todavía hay espacio acá para que sigan creciendo también en el uso de la tarjeta. Hay lugares En del Estados mundo. Unidos solo el 40% se hacen con tarjeta, ¿eh? Exacto, o sea, ahí hay un montón todavía Me sigue toca habiendo ahí. tej, ¿eh? El Ujú, billetito. sí, El billetito. sí. Y bueno, después también comentan que hay incertidumbre macro, pero que al igual en el que el año fiscal 2023 confían que puedan gestionarlo. Eh, un poco lo que decía antes, ¿no? Confían en su negocio y en lo que van haciendo con el valor agregado. Después, para 2024, lo que comentaba antes, fíjense que antes habíamos visto ingresos de 2 dígitos interanualmente, y acá ya están hablando que esperan un crecimiento neto ajustado de solo un dígito, o sea, Ujú. que se El desacelera frenazo. el frenazo, que se desacelera el crecimiento. Y Bien. bueno, obviamente que va a haber cierta influencia, lo mismo que contabas antes, por las divisas, por la fortaleza del dólar, va a arrastrar un poco abajo los ingresos. Y bueno, a ver, esto yo me quedé también con esta frase, que en el 2024 será un año normal, en el sentido de que Ojalá. se va a ir, de que ellos esperan que la tasa de crecimiento se normalice. Ojalá sea normal en todos los sentidos, macho. Sí, 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 sí. Bueno, pasamos Vale. a Meta. Meta, ¿qué tal? 800, no, el resultado muy bien, al mercado hubo un par de cosas que no le han gustado. Bueno, recordemos que Meta ha tenido una bajada importante con el tema de los gastos que venía teniendo, ¿no? Con el tema también muchas dudas sobre el Reality Labs y todo ese tema y el metaverso, bueno, tuvo una bajada, después recuperó bastante. Así que nada, hoy está valiendo 804.000 millones de dólares, tampoco, no tiene deuda, tiene 16.400 millones en caja, 36 años de ganancia está valiendo y bueno, vamos pasando a lo otro, es lo más jugoso. También acá encontramos, fijémonos los márgenes, de entre el 39 y el 26, había bajado bastante a finales del 2022, llegó a estar al 19,9, que es cuando bajó la acción, el ¿Han margen conseguido recuperar o qué? lo consiguieron recuperar, llegó este trimestre, llegó el margen de beneficio neto al 34%, Bien, muy principalmente bien. por aumento de los ingresos. El revenue aumenta de 27.700 a 34.146 millones. Es básica, bueno, también hay una baja de los costos, pero la diferencia más importante fue por los ingresos, lo que termina dejando que interanualmente la comparación del tercer trimestre, del trimestre terminado el 30 de septiembre, deja una comparación interanual de 4.400 millones a 11.500, que es una diferencia enorme. ¿A dónde estuvieron la reducción de costos que veíamos antes? Principalmente marketing y gastos administrativos.
O sea, ¿Ves? acá hay una baja importante de lo... ¿Ves? Yo ya lo he visto claro en Google que ahí está pasando algo. Ujú, Demasiado. Demasiado subir. Y después, ujú, cuando les da la gana, se ponen serios, en lugar de subir, bajan mientras que las ventas, como ves aquí, siguen subiendo. ujú. Pero aquí se han apretado las tuercas y en Google Sí, van sueltísimos. exacto. Bueno, después me pareció interesante, acá vemos cómo va aumentando los ingresos por geografía, o sea, fijémonos que en el trimestre este aumentaron todas las geografías, o sea, acá no hubo distinción de lugar, la verdad que hubo un aumento constante en los últimos, en estos últimos 3 trimestres. Después, esto también me pareció interesante, sobre todo de cuando uno piensa a futuro, ¿no? De cómo de dónde va a venir el crecimiento, o sea, de dónde va a ir creciendo la empresa, ¿no? O sea, de dónde puede, Sí, el- los ingresos por usuario de Facebook, $56 por usuario en Estados Unidos y Canadá, y fijémonos la comparación a nivel mundial, o sea, tomando Estados Unidos y Canadá también, $11, en Asia Pacífico 5, resto del mundo 4, Europa 19, o sea, ahí hay, cuando digo, me parece que hay una parte ahí donde puede ir creciendo un montón, por ejemplo, no sé, en India, en otros lugares pero, donde se pero vaya. esto también tendrá que ver con la renta per cápita, ¿no? Quiero decir, Bueno, por eso digo que es una manera de exponerte a diferentes economías que vayan creciendo, ¿no? Eso es sí, lo que digo. No es eso solamente sí. exposición a Estados Unidos, sino que también es una empresa multinacional que te va a exponer al crecimiento de varias regiones del mundo, no solo Estados Unidos y Canadá. Sí. Bueno, después el famoso tema este de Reality Labs, que siguió dejando pérdidas operativas, 3.700 millones. Creo que hoy había leído a Oscar que puso que había perdido ya como desde que salió, no sé si más de 30.000 millones de dólares. O sea, es algo que por ahora no está no le está dejando ingresos, pero Me ha veamos. gastado 30.000 millones. Sí, sí, sí. Pero bueno, también, a ver, creo que lo hablábamos por mensaje también. Lo está cubriendo con lo que gana de un negocio que claramente funciona y le deja un montón de resto para gastar en lo que quiera. Yo creo que Ya, hostia, pero es mucho dinero. los accionistas confiarán en que en algún momento les dejará resultado. O sea, en algún momento. Ojalá, ¿eh? Porque como después de 30.000 millones no te deje buenos resultados, Ujú, cuidado. ujú. Es mucho, mucho quemar dinero. Pero bueno, quemar dinero que también, fíjate que les tuvieron flujo de caja operativo 20.400 millones en un trimestre contra, ahí es donde también ves la diferencia por el ahorro de costos, por el aumento de ingresos, contra 9.700, 9.600 del mismo trimestre del año pasado. 6.500 en gastos de capital, recompró por 3.570, Ujú. el incremento de caja que tuvo, 8.000 millones. Buenísimo. Después me pareció interesante también esto de ver la cantidad de personas que lo usan, usuarios activos diarios y mensuales, activos diarios y mensuales que usan el Facebook o toda la familia de Meta, el crecimiento en relación 2023 de este trimestre en relación al trimestre anterior estuvo bastante similar. Pero deberían decir dónde, porque no es lo mismo un 7% de crecimiento en Estados Unidos que en Ahora, África. ahora vamos a ver una parte de eso, del tema de los ingresos por publicidad. Bueno, fíjate que hablan de los ingresos y dicen incremento del 31% con un precio promedio que decreció el 6%, o sea, vendió más publicidad, pero a un menor precio. Ahora eso lo vamos a retomar más adelante. El, bueno, como decíamos, los costos bajaron, recompraron por 3.700 millones, dicen que todavía tienen disponible y autorizado para recompras 37.200 millones de dólares, Bueno, es una buena cantidad. sí, un Ujú. tentempié. Sí,
Sí, pero bueno, si van comprando a lo largo del tiempo, como decíamos, se va a Es muy sano, es terminar, muy a sano. largo plazo se va a terminar notando. Y después los empleados bajaron ¿Ves? Esto es bastante. indignante. Una cuarta parte de la plantilla a la calle. El Ujú, CEO debería dimitir. ujú. No, es verdad. O sea, a ver, José, vamos a ver. Una cosa es que en un momento dado tengas un exceso de plantilla del 10, Sí, 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 del 8%, sí, pero que uno de cada cuatro sí, empleados sea prescindible es ujú, delictivo, macho. sí, O sea, es sí, un sí. punto en el que hay que pedir explicaciones Bueno, y... es lo que le pedía al mercado y por eso fue el rebote, ¿no? Cuando empezó a anunciar que aumentaban los despidos, la acción empezó a subir. Y de hecho el mercado se anticipó porque fijémonos que los márgenes volvieron a mejorar, No sé, volvieron a estar a un nivel muy alto. me parecen niveles de mala gestión muy exagerados, ¿eh? Pero lo que puedo decir. Después, bueno, el CFO, hablan para el cuarto trimestre, el ingresos en Esto el ya es la rango. conference call, ¿eh? No, no, este es el comentario, ahora es un Ah, comentario vale. del reporte. Un poquito por encima del anterior, los ingresos en el cuarto trimestre, y dice que todavía esperan que los costos estén en el rango de 87-89 mil millones, que está por debajo de la primera estimación que habían dado de 88-91, pero ahora vamos a ver más adelante qué dicen sobre eso. Y lo que también me llamó la atención que digan que todavía siguen, que esperan que las pérdidas operativas de Reality Lab se incrementen en, en- para el año que va a terminar ahora. Claro, es que desde esas cosas y entonces por muy buenos resultados que saques en el momento en el que estamos te machacan. Ujú, Y mira que sí, son buenos los resultados, ¿eh? sí. Bueno, plantean ahí en la conferencia, así ahora en la conference call, dicen que van a haber un pequeño aumento que se fue con este tema de que están bajando el personal, se retrasó la contratación y que van a haber una pequeña suba, pero que el crecimiento va a ser a un ritmo más lento. O sea, claramente han tomado nota de que la cantidad de trabajadores no puede ser a donde estaba. Vale. Después hablan muy bien de los Reels, que aumentaron un 40% el tiempo dedicado a Instagram desde el lanzamiento. Y Hombre, sin duda los shorts, reels y demás han sido el éxito de sí, este año. y que ya Y alcanzaron el, TikTok. el break-even en cuanto a ingresos publicitarios. Después también dicen que esto también hablan de inteligencia artificial, que las recomendaciones impulsadas por lo que están utilizando de inteligencia artificial Vale. están La IA te recomienda contenido y lo hacen Exacto, mejor y estás más tiempo ahí atrapado, ¿no? exacto. Y se supone que eso debería redundar en un aumento de ventas de los clientes que pagan las propagandas, por lo tanto se retroalimenta todo el sistema. Y después también el tema hablan, acá se refieren a WhatsApp, la mensajería empresarial sigue creciendo y me pareció interesante este dato que daban. Dicen que hay más de 600 millones de conversaciones entre personas y empresas todos los días en nuestras plataformas. Dice que cada semana más del 60% de personas en WhatsApp en India envían mensajes a una cuenta de negocio. O sea, claramente están dejando en claro que WhatsApp funciona, al menos acá en India, está funcionando muy bien como un nexo entre las personas y el negocio. De hecho, el 60% de las personas en WhatsApp están usándolo, me parece, Para para, comprar para, y... para contactar negocios por diferentes motivos. Me parece Bien, que es, bien. es muy bueno. También ahí hay otra punta donde pueden tener mucho crecimiento. Porque recuerdan que habíamos hablado de que había mayor cantidad de avisos, pero a un menor precio. Pues dice que hubo más crecimiento de impresiones, pero en regiones donde la monetización es menor. O sea, ¿Ves? claro, que ahí Están también creciendo fuera de América y eso no rinde es tanto. exacto, sí. Pero también es cierto que, bueno, también deja ahí como un espacio para seguir creciendo a futuro. Que yo me imagino, Sí, si en los países van creciendo y quizá a tasas
interesantes Sí, y pero va a terminar repercutiendo si las herramientas de Meta son herramientas para esas economías, sí, sí. son un reflejo de esas economías. Después, bueno, también acá fíjate que hablan bien de que en Europa vieron una aceleración de 21 puntos básicos en en la demanda. Y después también me pareció, nombran un par de veces al fuerte gasto de los anunciantes en China, de China, para llegar a clientes de otros mercados. O sea, Vale, los chinos se publicitan en la plataforma de Facebook para vender fuera de China. exacto, sí, dicen, lo nombran dos, tres veces. Fíjate de nuevo también abajo, el gasto de los anunciantes chinos se aceleró aún más para nosotros en el tercer trimestre. Así que, Hombre, es que los chinos, claro, se están encontrando con que cada vez les está costando colocar más producto a América y demás, están buscando alternativas. ujú, Y van, ya sabes cómo son, o sea, van con el cuchillo entre los dientes, así que no me sorprende nada, ujú, la verdad. sí, Pero bueno, es bueno para Meta, sin duda. sí. Y después, creo que es la última. Vale. Dice, acá vienen los motivos por los cuales la acción estuvo bajando ayer o hoy. Ujú. No comparten, no pusieron guidas de ingreso para el año que viene, o sea, para 2024. Dicen, Las vamos, otras tampoco, ¿eh? claro, bueno, ahí por eso digo, no se habla de que vayan a decrecer, pero no quieren dar un guidance, con lo cual al mercado ya mucho no le ha gustado. Y bueno, hablan de que esperan volatilidad por el entorno macroeconómico y después dicen, somos muy susceptibles a la volatilidad en el panorama macroeconómico. O sea, si hay tasas altas, si hubiera menos actividad económica, eso repercutiría en menos gastos en publicidad y debería repercutir en los ingresos de Meta. Así que bueno, dicen la perspectiva de ingresos es cierta. Y lo otro que tampoco gustó mucho fue que si bien dicen que como comentaba antes, para el año 2023 mantienen los gastos por debajo del rango del primer guidance que habían dado, ahora esperan que los gastos para el año 2024 oscilen entre 94.000 millones y 99.000 millones de dólares. Duro, ¿eh? O sea, el CAPEX para el año que viene lo están estimando por encima de lo que fue el CAPEX para este año. Y eso es uno de los dos motivos entre, 10.000 millones, ni más ni menos. exacto, entre no haber dado perspectiva de ingresos para 2024 y este detalle del aumento El del CAPEX. CAPEX, más que Reality Labs no termina de arrancar, que De generar A mí, nada, vamos. a mí me pasa que miro lo que gana con el otro segmento y lo que pierde ahí, que termina siendo poco, o sea, pero bueno, el Ya, mercado hombre, claramente pero son no 3.000 gusta. millones que podrían ir al bolsillo Sí. del accionista Y pero y tienes que justificarlo, porque al final esto es como una fe, ¿sabes? De que de aquí va a salir algo enorme, pero ¿y si no sale? y bueno, ahí El inversor en Meta invierte en Instagram, invierte en WhatsApp, invierte en Facebook, la pero cosa esta del metaverso es sí, otro a mundo. ver, podemos opinar al margen de lo que uno puede opinar de si va a ser exitoso o no, o lo que a uno le parezca. Me parece que el que compra está convencido de que Zuckerberg a lo largo del tiempo va a terminar teniendo razón y ese gasto va a haber valido la pena y estará por delante de los demás en ese segmento. Más le vale, Veremos qué dice más el le futuro. vale. Hasta ahora claramente no ha funcionado, pero yo me imagino que el que compra y mantiene es porque confía que el tipo va a acertar en el largo plazo. Más les vale, José, porque han gastado un dineral. Ujú. ¿Qué te parece? 1 hora y 20 minutos. ¿Le damos a Suna Retail? Tienes hasta 2 horas más o menos. Son 40 minutos, yo Sí, creo que. sí, ¿Sí? dale, sí, dale. Pues venga, voy a imprimirle ritmo, espero que me he quedado así atascado, de atragantamiento me mierda un poquito de agua. En fin, Suna Retail, hipermercados, China, Alibaba.
PIB. ¿Vale? Y esto sí que es de nuestro mundo. Nos gustará, a uno nos gustará más o menos, pero esto es el mundo de la podredumbre accionarial donde nos gusta mover. Pasamos del top a, A la a algo podredumbre. que bajó un 90%. Sí, exactamente, un 90%. O sea, Ujú. que pongo el puntero otra vez, que se me fue. Situación del sector. Os voy a contar un poco cuál es el negocio, aunque son hipermercados, o sea, no hay mucho que contar, más que nada que os hagáis una idea de lo grande que es la empresa y demás. Los datos financieros, los resultados, cuáles son los vectorcillos de crecimiento que tiene y las fortalezas y oportunidades y riesgos, ¿no?, que hay que tiene esta empresa y esta inversión. Vale, primero de todo, capitalización bursátil. Estos son unos 1.800 millones de euros. Ya veis, Enterprise Value, unos 300 millones de euros aproximadamente. ¿Vale? Tiene una caja monstruosa. Tiene casi. Esta, si se despiste, baja un poco más, cotizará en Enterprise Value negativo, ¿vale? Bueno, aquí tenéis uno de los hipermercados. He puesto bastantes para que veáis lo que hay, ¿no? O sea, al final mola saber si un día compras acciones, saber lo que estás comprando. Ujú. Vale, No claro. solo, no solo son supermercados, también tiene los locales, alquila los locales que hay ahí alrededor de los Ah, supermercados. bueno, exacto, José, mira, si justamente puse esta imagen porque aquí se Porque se ve, ven, claro, ¿ves? local. Nike, Adidas, Ujú, todo esto, estos centros alquilan buena parte de su interior a otros negocios ujú. y mantienen un muy buen nivel de ocupación, o sea, están al 95%, me recuerda a Una Saseur. Saussure, sí. Es ese porcentaje de rotación de un negocio que no va tan bien que lo echas y Ujú, pones a otro que va mejor. ujú, No, está muy bien a nivel de ocupación, pero claro, si comparamos con Microsoft, Google y demás, pues aquí veis una ligera diferencia. ujú, Que no hay esos crecimientos del 20 ni del 15 ni nada. Viene de pasar unos años bastante malos. O sea, vamos a ver si esto es una trampa de valor o si hay una oportunidad de inversión. Vamos a poner aquí las cartas sobre la mesa y a cada uno que decida, ¿no? O sea, qué recomendación de inversión no es y demás, ya sabéis, ¿vale? Lo que vamos a ver es analizar esta empresa y a poner las cartas sobre la mesa. Bien, Sunar Retail pertenece a RT Mart y para que os hagáis una idea del tamaño que estamos hablando, es el tercero. Espera, al revés. RT Mart pertenece a Sunai Retail. Vale, Ah, es el son, tercero más grande. La ujú, cuestión es que es el tercero más grande. RT pertenece a Sunar, ¿cierto? RT es la marca, ¿vale? ujú, exacto. Es el tercero más grande de China, ¿vale? A Ujú, nivel de hipermercados. El jefe es Walmart. Walmart lo ha hecho muy bien porque ha sacado el Sam's Club, que es un club solo para socios que ofrece grandes ofertas. O sea, da exclusividad y ofertas. Y eso a un chino lo vuelve loco. ujú, Tan loco que RT Mart les está copiando ya. ¿Vale? O sea, ya están trabajando en eso, en su club. Ya veréis el centro supermolón que han montado. Vale. La facturación son cifras interesantes, ¿eh? O sea, ya hablamos casi de 100.000 millones de facturación en ingresos. Eso es del 22, ¿eh? Esto baja un poco, pero ya son cifras bastante serias, ¿eh? No es un pequeño negocio ni mucho menos. Vale, a nivel de inflación, ¿por qué pongo la inflación en alimentos? Porque la inflación en alimentos, teniendo en cuenta que es una parte muy importante del negocio, en años anteriores les ha hecho bastante daño, ¿vale? Y luego ujú. veréis que no es solamente Sunart que ha sufrido con las cuentas, sino que todas las empresas del sector llevan un par de años bastante malos, ¿vale? Y en parte, en el 2021 en concreto, fue por culpa de la inflación del precio de los alimentos. Les complica mucho la vida. Si el precio va bajando, pues entre que tú compras el cerdo, lo procesas y lo vendes, el siguiente cerdo que compras está más barato, ¿vale? Ujú. Mientras que al revés está más caro y entonces estás. Para ellos es Sí, más cómodo que estén en bajada de inflación, de deflación, que en inflación, donde cada vez se tienen que. O sea, que están vendiendo a pérdidas. Por ejemplo, ¿no? Vendo y el cerdo que voy a comprar después me sale más caro de lo que estoy vendiendo. Entonces les complica mucho la. ujú. Además que fueron inflaciones muy bestias que también dañarían a la demanda. Ojo, hablamos de inflaciones del 50% en el precio del cerdo. Bueno, Sí, ya ahí el veis. precio, puntualmente el precio del cerdo a China es algo central que todo el tiempo están
O sea, tienen su reserva de cerdo para sacar Es, de- cuando es necesario para bajar el precio. es curioso lo del cerdo, que hay una gran parte de la humanidad que lo tenga prohibido y en cambio los chinos es esencial para ellos. Ujú, A ver, para que se hayan dado bajadas de 22%, pues ya os imagináis que es porque hubo subidas muy fuertes y les complicó mucho la vida. ujú, ¿Vale? Bueno, aquí tenéis la evolución de, eso es de todo el sector, ¿eh? No es de una retail, sino de todo el sector de ventas retail y ventas de retail food, ¿vale? Food service revenue, ¿vale? El food service revenue es que ha subido más que el conjunto de ventas retail y el commodity retail pues lo ha basado bastante mala. En 2022 hubo un par de épocas genuinamente malas y también lo podéis ver en la venta de bienes, ¿no? ujú, 2022 fue un año muy complicado. Fue un año muy complicado. La parte de Internet lo llevó mejor, obviamente. Obviamente, no, porque los enteros no afectaban tanto, pero el offline de ventas retail tuvo bajadas muy fuertes, ¿vale? Entonces yo lo que he querido era mirar que no fuese solamente Suna Retail el pringao que, que le fueron mal las cosas y he mirado otras empresas competidoras para ver cómo les ha ido estos años. ujú, Luego lo veremos. Y la verdad es que han sufrido. Vale, en conjunto, la parte buena es que los estudios que hay en torno al crecimiento de este sector en concreto de la economía dan cifras de crecimiento del 5% anual hasta menos 2027. ¿Vale? Es ujú. decir, que habrá un cierto viento de cola para todo el sector. Que esto está bien porque aunque tú no seas el mejor o tú no te va muy bien, pues si tienes esa fuerza que te empuja, pues es mejor que mejor. Y lógicamente, fijaos que este año las cifras que están manejando es del 4,6 de crecimiento de ventas de retail, de consumer goods. Aquí su estimación era del 5, pues ya veis que más o menos por ahí han de ir los tiros. Y eso, en años normales, sin encierros, sin burbujas de inflación y demás, pues debería ayudar bastante al negocio, tanto de Suna Retail como también de sus competidores, ¿vale? Eso es algo que empuja a todo el mundo. Y aquí tenéis, por ejemplo, un par de ellos. Vanguard, esto es herencia del Partido Comunista Chino, esto es la antigua dispensa comunitaria, digamos, transformada en empresa prácticamente. ¿Eso Esto es China, cotiza? ¿Cotiza? sí, es China Resources Vanguard. Ah, mira, China no lo Resources conocía. tiene un montón de secciones cotizando Y es esta, porque era un monstruo estatalizado de esos antiguos comunistas. mira. Sí. Y Walmart, pues es otro de los grandes gestores de hipermercados en China, ¿vale? Ya Ujú. veis el tamaño que va a adquirir el sector en conjunto, ¿vale? Son cifras muy, muy bestias. Entonces, Ujú, lo que os digo, son 4 recortes muy por encima, pero simplemente para ver que no sea simplemente es una retailer que lo está pasando mal, ¿vale? ujú, Fijaos cómo Yonghui, por ejemplo, que es un competidor, pues en 2021 y 22 tiene peores ventas que en 2020, por ejemplo, y muy cercanas del 19 al 22 en un país como China, donde hay crecimiento. Ventas, veis, bajada de ventas, es decir, esto es muy por encima, ¿no? Pero que no ha sido solamente una retail, los otros también la han pasado mal. Linhua, esta es una empresa bastante nueva, empezó en el año 2000 más o menos, también ha trabajado muy bien y como podéis ver el revenue desde 2020 y 2019 ha bajado a 21-22, están por debajo de cifras del 2019, incluso del 2015 en ventas, ujú. ¿vale? Es decir, no están siendo años cómodos para el sector, ni mucho menos, ¿vale? Cuando veamos las cifras de Suna Retail, tengamos eso en cuenta. Ahora, Eh, eso, y, la duda es, ¿hay más competencia? Es la competencia. O sea, ¿a dónde se está yendo el crecimiento de las ventas minoristas de China si es, estas es que empresas están vendiendo menos? A ver, esta sí que, esta, por ejemplo, sí que vendió más, pero ganó menos. Ujú, Esta vendió más, aquí sí que mantuvo. Ah, vale, y importante, esta apenas tiene peso en Shanghai. mm, ah, Porque hay otras de las que hemos visto, ahora me preguntéis cuál es, pero también tiene mucho peso en Shanghai. Y Suna Retail tiene casi la mitad
de sus hipermercados en la parte de Shanghai. Y Que es Shanghai donde hubo bastante encierros en 2022. estuvo 2 meses encerrado Ujú, Shanghai y les ha hecho mucho daño. Solamente en la parte de venta de alquileres les bajó un 10% la recaudación porque estuvieron cerrados. ujú, Entonces no les cobraron, lógicamente. Entonces, ya Yue, este tiene muy poco peso en Shanghai, está centrado en otras regiones y este sí que ha conseguido crecer, pero aún ya así, si miramos el beneficio por acción básico, veis que de 0,75, 0,70, pérdidas en el 21 y en el 22 apenas ha ganado nada. ¿Vale? Es un momento de una competencia feroz. ujú. Es un momento en el que está habiendo muchísima competencia. Yo creo que el sector está llegando a un punto de, de tope, digamos, en el cual las empresas van a tener que redistribuirse. ¿Vale? O sea, yo en España, por ejemplo, yo no veo competencia. Hacen como los cárteles de la droga. Tú Ujú, estás aquí, yo me pongo en otro lado. ¿Vale? ujú. En China sabes que eso no es así. Sí. En China, si tienes un negocio que Te, va bien, te ponen otro igual al lado. o Pero te obliga el gobierno te obliga a competir. te ponen otro igual al lado. Pero están bien. Pero en este caso, lo que tiene que acabar pasando es que se reorganicen porque Ujú, no les interesa. Ni es necesario. ¿Sabes? O sea, China es bastante grande como para que no estén haciéndose la puñeta unos a otros. Y hay casos que se han seguido por WhatsApp, o sea, se han seguido por redes sociales de estas empresas jodiéndose la una a la otra. Ahora os lo pondré. Una pelea que hubo entre Sam's Club y Freshippo, que es lo mismo más o menos de Alibaba. ujú. ¿Vale? Vale, entonces, vamos a intentar mentalmente hacernos una visión global del negocio, ¿vale? Del tamaño que tiene. Hablamos de 486 hipermercados, 12 supermercados y 84 micromercados. Esto luego lo veremos, pero ha empezado a partir del 2019. Antes solamente eran hipermercados, ¿vale? Eh, para que os hagáis una idea, he hecho los cálculos y si dividimos la superficie total de los hipermercados entre el número de hipermercados, sale una media de casi 3 hectáreas de superficie por hipermercado. Ujú. 3 hectáreas, 3 campos de fútbol, prácticamente. Cuando lo vi por primera vez, digo, voy a mirármelo porque seguro no quiero hacer el ridículo y que luego y busqué un artículo y sí, era apertura de un hipermercado y tenía 2 hectáreas y pico de superficie. Ujú. ¿Vale? O sea que, a ver, es que tiene pisos. O sea, ya lo veis, ¿no? Son unas cosas gigantescas. Sí. Eh, este es el primer M-Club que lo han abierto en una pequeña ciudad de 4,5 millones de habitantes. Ujú. Supongo que es para hacer un test. Es el primer M-Club. Ya veis que es súper, súper molón. Es decir, el efecto chipijo hay que tenerlo súper en cuenta. Y la idea es, y en conjunto es, en estos hipermercados, vestirlo de tal forma como que genere un cierto prestigio ir ahí, convertirlo, es lo que decíamos en Saseu, de la experiencia, ¿no? Ujú. Pues tratar de ofrecer algo más que ventas masivas, porque al final las ventas masivas llevan una competencia muy salvaje y muy corto, que genera poco, acaba destrozando los márgenes. Sí. No están tratando de hacer algo más. ¿Vale? Bueno, veis las regiones, pues están prácticamente en toda China y, eso sí, especialmente centrados en Shanghai. Vale, aquí esto he puesto de los annual reports del 16, 19, 21 y 23. El 21, los que os miréis la empresa, tened en cuenta que fueron 15 meses, porque pasaron de reportar en diciembre a reportar en marzo, pasaron de reportar como europeos a reportar estilo chino, y ese report, hay dos interims, el interim de junio, el interim de diciembre Mm. y el report de marzo, que son 15 meses, ¿vale? Bueno, simplemente para que veáis cómo en el 16 tenían 450 hipers, en el 19 pasan a 490 prácticamente, en el 21 siguen, se estancan
los 4,90, pero aparecen ya supermercados y micromercados. Y en el 23 tenemos estancamiento en hipers y fuerte subida de supers y micros, ¿vale? Esto que nos dice el negocio de los hipermercados no va bien. Está estancado, está sufriendo, el nivel de ventas no acaba de funcionar y, a ver, es lógico, yo creo que es una cosa que está pasada de moda. El megacentro comercial este gigante, o sea, es que es muy ineficiente, José. O sea, hay gente que entró a comprar en un hipermercado de estos un miércoles y salió el sábado, ¿sabes? Es una pérdida de tiempo demencial. Hay una infinidad de cosas, pero macho, o Pero además sea, también este segmento sí viene teniendo también mucho avance de comprar o de compra online, ¿no? eso Entonces aparte, también. eso aparte, eso aparte, eso aparte. Sin duda la compra online ha entrado, pero a nivel de compra online estamos muy bien posicionados porque nuestro jefe es Alibaba, así que en ese sentido estamos muy bien. Vale, entonces vamos a ver los ingresos. Como veis, hay una subida hasta 2017 y a partir de 2017 entramos en una fase de corrección. Vale, aquí es donde entiendo que el negocio de los hipers ha tocado techo, empieza el nivel de competencia es excesivo y ya no da para seguir creciendo. Y hay que tomar decisiones. Y esta gente pues ha estado haciendo muchas cosas. ¿Vale? Estos 4 años, digamos, desde 2018 hasta el 22, han cambiado muchas cosas y han hecho mucho trabajo en ese sentido. ¿Vale? Las cosas como son. Vale, para que nos ubiquemos, este negocio, a ver, los negocios de tipo hipermercado son malos negocios, pero tienen márgenes muy pequeños, entre otras cosas, ¿no? También es verdad que tienen la parte de que generan mucha caja. Pero esos márgenes tan pequeños llevan a que a poco que la cosa no vaya bien, pues te vayas a pérdidas. ¿Vale? Son negocios en este nivel, en este sentido, malos. Pero para que tengamos una idea de dónde está Sunar Retail, he puesto en esta slide, en naranja tenéis a Walmart, los márgenes operativos de Walmart, en negro sería Sunar Retail, en verde Carrefour y esta última de aquí esto es Linhua, que es una de las 3 que hemos visto que es la que está en ticket, ¿vale? Las otras no están porque cotizan en la bolsa de Shanghái, está cotizada en Hong Kong, ¿vale? Pero para que veáis, ha estado pues en márgenes negativos, lleva desde 2012, o sea, prácticamente lleva 10 años perdiendo dinero. Teóricamente, que no es verdad, porque realmente están ya sabes cómo va, como hacen amortizaciones muy bestias y tal. Sí, hay que mirar el flujo de caja en estas empresas. Claro, Walmart, esto, se encontró en el 21 que tenía que tomar decisiones y hacer cosas porque se le venía a Alibaba con el e-commerce y que le iba a complicar mucho la vida, ¿vale? Es cuando nace el Sam's Club que está funcionando muy bien y que es lo que le está consolidando como número 1 en el sector en China, ¿vale? Pero esto al final lo están copiando y Walmart no tendrá la logística ni la calidad para la logística que tiene Alibaba detrás. O sea, al final yo creo que eso va a terminar pesando y mucho, ¿vale? Porque es un socio realmente, no es que no es un socio, es el Es el dueño, dueño, sí. pero es un dueño magnífico realmente para un negocio como es una retail, porque fíjate, imagínate la cantidad de sinergias que hay a nivel de transporte logístico entre Alibaba y este tipo de negocios. Es brutal. Es muy fácil repartir gastos, reducir gastos, ¿no? Entre todos. Otra cosa es qué porcentaje le va a quedar a Sunar Retail y qué porcentaje le va a quedar a Alibaba. Ahí puede haber un poco de... Vale, lo que os comentaba de la batalla que hubo entre Freshipo y el Sam's Club. Empezaron los de Freshipo con una oferta muy potente de un pastelito. La rebajaron de 128 yuanes a creo que eran 90 y Sam's Club le sacó el mismo pastelito unos yuanes más barato. Y al día siguiente Freshipo lo bajó aún más. Y Sam's Club contestó. Al final acabó el pastelito con una rebaja del 40 y pico por cien. Y la gente siguiendo las rebajas en las redes sociales, ¿sabes? En plan, miles y miles de chinos ahí con la Eran competencia. las compras centralizadas de pastelito. Exactamente.
Fue muy seguido, fue muy seguido. Claro, claro. Vale, entonces, a nivel de deuda, ya lo habéis visto antes en el Enterprise Value, pero para que lo comparemos con otros, tengamos en cuenta, Walmart tiene una deuda bastante importante. Es verdad que frente a su capitalización no es tanto, ¿vale? Porque Walmart es gigantesca. Caso de Carrefour es distinto. Me quedé bastante asustado porque cotiza por unos 14.000 millones y más o menos tiene ese nivel de deuda, ¿eh? Mm. Y has visto los márgenes que tiene Carrefour, que vaya con cuidadito. Y Linhua, si bien estuvo mucho tiempo con Caja Neta, ahora está un poco endeudado. O sea, ya claro, llega un punto que al final algún dinero tienes que ganar si quieres, ¿no? Si quieres hacer un poco de caja. Vale. Mientras tanto, pues Sunarte tiene una situación financiera sobradísima, ¿vale? Ujú. Vale, ahí está. Yo creo que este es un punto muy importante, José. Tenemos un efectivo de operaciones muy superior a los beneficios netos por el efecto este enorme de depreciación y amortización. O sea, esta gente, como tiene en propiedad y como gestiona tantísimos locales, cada año está amortizando unas cantidades gigantescas de dinero. Ujú. Entonces, si bien hacen mucha caja, eso le resta mucho beneficio. Claro, por eso aparece que casi no tuvieran beneficio en los últimos años. Pero sí que ganaban dinero en teoría. Ujú. ¿Por qué? Porque, claro, estas amortizaciones, hablamos de cifras de 3.600 millones de yuanes, cuando un año bueno de beneficios son 2.400 Ujú. o 2.800, era un año muy bueno de beneficios para Sonar Retail viendo años anteriores, ¿no? O sea, ya veis aquí lo tenéis, beneficios netos, 2.500 millones, 2.500, aquí 2.800, 2.400. Mientras tanto, tenemos apreciaciones y amortizaciones por valor de casi 5.000 millones algunos años. Sí, el tema que ahí también fueron bajando un poquito los ingresos, ¿no? En algunos años. Sí, 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 sí. Aparte, Ujú. eso también. Vale, entonces aquí es la polémica, porque esto a José le tocó mucho los huevos y estuvimos toda la semana. No, pues, o sea, yo le decía, a ver, José, esta gente está repartiendo dividendo más o menos en función del beneficio por acción, ¿vale? Aquí tienes el gráfico, más o menos, o sea, en función de cómo va el beneficio por acción, lo van respetando. Aquí estos años escatimaron un poco, pero luego al año siguiente te dieron mucho más y van siguiendo, ¿no? Un poquito. Eh, y aquí han tenido el gesto, digamos, de, a pesar de tener pérdidas, haber repartido algo, ¿no? Haber seguido con el dividendo, que en China ya sabéis lo que les cuesta repartir dinero, ¿no? Pero José me dice que no, porque José lo que le mueve es esto. Explícanos, José. Explícanos esta slide que es No, la que clave de tu economía. a ver, un poco lo que, viendo el flujo de caja, yo lo que termino viendo es que si bien bajan un poco los ingresos y se ve que baja el beneficio neto, a nivel operativo sigue generando caja. Y si vos ves que viene repartiendo por encima de 1.000 millones de yuanes todos los años, de repente baja a 377 y lo que generó de efectivo, restando gastos Hay un tema acá que lo que gasta en alquileres en locales, en el flujo de caja, no está solo, está en el apartado de flujo de caja de actividades financieras, porque es una deuda financiera el alquiler con los locales. Entonces, al flujo de caja operativo, si vos le reponés la depreciación de que tienen de locales, le restás los gastos de capital, que igual los gastos de capital que tienen mayormente son de ampliación de supermercados, o sea, eran más bien ampliaciones, no tanto gastos a ver, si uno quiere establecer un número, bueno, esta empresa, ¿cómo limpias el flujo de efectivo que gana esta empresa? Bueno, vos decís, a ver, podríamos dejar un poco de lado el flujo de caja que usa en invertir para ampliar los supermercados o en reformas que están haciendo. Entonces, haciendo una mirada general, vos mirás el flujo, el beneficio neto, le reponés la depreciación y le restás los gastos que tiene en los locales, el efectivo que termina teniendo es bastante alto. Ahí es donde yo digo que no tiene, teniendo en cuenta el efectivo que tienen en caja
y el efectivo que generaron, que sigue siendo mucho, no se entiende por qué reducen el dividendo. Ahí es donde estaba la polémica, porque Ciprés decía, bueno, pero el beneficio neto por acción bajó y ellos están acompañando el dividendo a la reducción del beneficio neto. Y yo lo que veo es que cuando mirás la caja no tuvo problemas. De hecho, bueno, creo que más adelante lo vamos a ver, pero la deuda Sí, neta, o sea, está bien, ellos te dicen que en el estado de resultados tenés beneficio neto neutro o negativo. Y la realidad es que vos después mirás la caja y mirás el flujo de caja y no está tan mal. O sea, hay diferentes ítems para pensar, pero fíjate que la deuda neta se mantiene igual. O sea, terminan reduciendo el dividendo en 2020 de 1.300, 2022 de 1.031 y este último año 377. A ver, cuando después mirás el movimiento del precio de la acción, sumado al todo el sentimiento malo que hay hacia China, bueno, ahí tenés por qué la acción cae un 90%. Acá no, para mí no tiene, no, y de hecho, bueno, lo buscamos en los reportes y no hay explicación de por qué hacen esa reducción del dividendo cuando tienen tanta caja y cuando si mirás, de hecho, bueno, ahí lo estamos viendo, el flujo de caja operativo es 4.300 millones. Después le podemos hacer ajustes porque bueno, como decía, hay gastos de capital, hay gastos por alquileres, pero tranquilamente te terminan quedando 1.500, entre 1.000 y 1.500 millones de yuanes. No teniendo deuda, no se entiende por qué reducen el dividendo. Ese son el tipo de cosas que explican la baja en los precios de las acciones, para mí en este caso sobre todo. Más las expectativas de que, yo le decía siempre, me parece que es un sector donde hay competencia extrema, donde la anécdota del pastelito no es sí, algo, sí, sí. no es algo anecdótico lo del pastelito, No, 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 debe no. pasar con un montón de productos al punto de que terminan con márgenes bajísimos o terminan ganando menos de lo que deberían. Y ahí es donde hay una expectativa para adelante, no menos de lo que deberían, terminan ganando menos porque compiten con el otro. La expectativa para adelante es que esa competencia no pare, que se incremente, y ahí es donde, así como vemos que los márgenes de Visa son por encima del 50%, y por más que el retorno al accionista sea del 1, del 2%, termina valiendo 30 años, acá tenés una situación totalmente diferente, donde estás viendo márgenes capaz que más bajos, una expectativa de que pueda perder mercado, contrariamente a lo que pasa con Visa, entonces tenés que la acción baja un montón. Pregunta Jordi que quién audita la empresa, en plan si están robando. A ver, una cosa, no lo sé, no me he fijado, es que nunca me fijo, la verdad, me da No, bastante eso. igual. Pero a mí es una cosa que no me... Pero ten en cuenta que en el 2020 ya tenían un montón de caja y era Sí. propiedad de Auchan, ¿vale? O sea, que no es, el 51% lo tenía Auchan, o sea, que no es que haya cambiado nada, o sea, siempre han tenido esas cifras muy altas de caja y ambos no. Y ahora es parte de Alibaba, que acaba de comprar la empresa. Ya veréis cuánto pagó por ella, por cierto. Venga, José, estas partes prefiero que, ya que las has subrayado tú, porque esta parte la pusiste tú, prefiero que la llevas tú un poco. Yo sí que hay algo que quiera comentar en concreto, lo haré. Bueno, Pero ahí son tus slides de parte de es lo que balance y eso. comentaba antes, fíjense cómo, bueno, que bajan arriba en la línea del revenue, como que baja, y vas Sí, teniendo en el costo es donde tenemos la depreciación de activos, que termina siendo un monto para el margen pequeño de este negocio, que suele, no vas a ver un negocio con margen del 15, son márgenes más bajos, termina siendo mucha diferencia, porque ahí tenés 63.000 millones de yuanes en costo. Y ahí hay una parte, creo que eran 3.600 millones, que son depreciación, que después también está el detalle. Pero a ver, partimos de 83.600 millones de yuanes en ingresos y terminamos abajo de todo con un beneficio neto de 109.000 millones de yuanes, o sea que es nada, sí, sí, abajo sí, de sí. todo. Vale, No sé si, ahí no sé qué sigue. voy. Ahí pasamos al flujo de caja, que está bueno ahí porque es como que nos va guiando a lo largo del flujo nos va guiando de diferentes notas para ir entendiendo un poco los números. Fíjense, el flujo de caja operativo termina con pasamos de
en la slide anterior de beneficio neto negativo a un flujo de caja, ingreso de actividades operativas, 4.300 millones de yuanes. El detalle está en la nota 29A, entonces yo fui a la nota 29A. En la nota 29A tenemos el detalle de que la depreciación es por 3.622 millones de yuanes. Por eso Esto, ¿no? sí, por eso el beneficio neto es un poco engañoso. Ahora vamos a la nota 7B, donde Esta. ahí, de nuevo, ahí hay hay números donde nos mandan de nuevo en los detalles a la nota 13, en el 3.000, para entender los 3.600 millones de yuanes de depreciación. Y ahí es donde están los detalles. ¿Ves? Por ejemplo, tenemos que hay depreciación abajo, el cargo de depreciación es de 1.186 millones de yuanes, cuando las adiciones son por 131 millones. O sea, ahí hay caja que está generando, que esto es como el esqueleto de lo que estábamos viendo antes. Hay un montón de gastos de depreciación que no son que no se condicen con salida de caja, que son pérdidas, no son pérdidas de efectivo. Ahí lo vamos viendo en los Sí, sí, diferentes sí. ítems. O sea, el costo, los costos que van teniendo en los diferentes ítems son siempre menores a lo que va depreciando. Ahí te Exactamente. queda más o menos un número favorable de 1.300 millones. Entonces pasaste de tener pérdida, de tener pérdida a tener en este caso 1.300 millones a favor. Claro, que eso es lo que tuvieses repartido a los accionistas. Sí, sí, ahí ya tenés mucha más caja de lo que te están diciendo que ganaron. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Y Entonces, después, para mí, después, para mí esta parte es bastante clave, ¿eh? sí, después también acá tenemos lo que también hay que prestar atención, que es lo que te decía, los gastos en, en lo que sería el monto principal a la derecha. Me parece importante el tema de los gastos en el monto principal de los alquileres y en los intereses pagados por esos alquileres. O Ajá, sea, vale. que de hecho ahí termina también, termina siendo una salida bastante importante de caja. O sea, tenés ingreso por 4.300. El tema también que lo otro, hay mucho del otro número, de lo que teníamos de la slide anterior, hay muchos que son, que es caja de inversiones. O sea, acá de hecho también lo estamos viendo, o sea, pagos por inversiones, propiedades, plantas y equipos. O sea, hay mucho que es efectivo para crecimiento. O sea, no es que están manteniendo las propiedades que ya están generando caja. Por lo tanto, Sí, a ver, si reafirmo el... quieres, Sí, bueno, esta parte de aquí, esto es dinero que se gastan en reacondicionar los hipers. yo trato siempre como de normalizar lo que gana la empresa. Si vos haces un número para normalizar lo que gana la empresa, yo creo que hay un poco lo que sería el CAPEX de crecimiento, el gasto de capital de crecimiento, lo podemos un poco como aislar. Entonces, tratemos de pensar más bien cuánto gana esta empresa dejando de lado ese CAPEX de crecimiento y sino más bien teniendo en cuenta cuánto es el CAPEX de mantenimiento. Entonces ahí podemos agarrar 3 puntos. El flujo de caja operativo, fíjate que termina siendo 4.300 millones. El CAPEX de mantenimiento, cuando ves el detalle, hay mucho que es de crecimiento y no tanto de mantenimiento. Pero sí después tenés descuentos por lo que son lo que es el alquiler de los Sí, pero diferentes locales. Cuando haces toda esa cuenta, el número de ganancia te da más grande que el beneficio neto que ves en el estado de resultados. Por eso digo que no me parece que tenga sentido que reduzcan el dividendo porque se reduce el beneficio neto. pero desde aquí se le enfoca diferente porque tú ahí ves una cosa negativa y ves una cosa positiva que estás viendo un valor que en general es difícil de ver. Es decir, esta para mí es positivo. O sea, al final lo que da es que tiene más valor del que parece. Pero a ti no te Gener- gusta porque la directiva está actuando, digamos, de una forma muy conservadora o demasiado, si vos mirás, o a ver, absurda. yo siempre termino mirando el gráfico de la deuda neta de una empresa. Si vos mirás el gráfico de la deuda neta, todo el tiempo tiene un montón de caja que realmente no termina, no reparte, y
Es A un, ver, sí que repartió. En el pasado sí que repartió. Tuvo buenos pero dividendos en el está pasado. bien, pero fíjate que acá en este caso terminó reduciendo lo que reparte, No, no difames, ¿eh? No difames, ¿eh? pero sin tener un gran problema, porque si mirás el flujo de caja, yo no veo un gran problema en el negocio. Y vos ves Ya. que bajó lo que repartió de 1031 a 377 y la acción acompañó la bajada tremendamente, porque No, distinto eso se... seguro. Eso, Y bueno, en China es matemático. En China si tocas el dividendo, para bien o para mal, te mueve la acción. dis- A ver, dis- una cosa que no quiero que se me pase esto, ¿vale? Porque una cosa sí, que quiero comentar que es importante de esta slide. Como veis, estos gastos que son para reacondicionar hipermercados, esto es un gasto en CAPEX, no nos gusta, pero este gasto tened en cuenta que lleva 4 años bajando ujú, paulatinamente. O sea, llegó a ser de más de 2.600 millones justo con la adquisición de Auchan. O sea, cuando se fusionaron definitivamente con Auchan, hubo que transformar muchos hipermercados cutres antiguos en cosa moderna y eso costó mucho dinero y es un gasto que ha venido reduciéndose. Yo no puedo poner aquí la mano en el fuego de que esto vaya a reducirse un poco más el año que viene, pero no me sorprendería porque ujú, ya más o menos deberían estar ya todos en línea. Y después tenemos esta otra salida de caja, que esto es una adquisición. No hemos conseguido entender muy claro qué es lo que han comprado. Se entiende que serán temas relacionados con hipermercados y supermercados y demás. Es una empresa, o sea, hemos encontrado la empresa y tal, pero no, ¿verdad, José? No quedaba nada sí, claro no, qué era no, no exactamente quedaba lo que habían claro. comprado. No, no Pero es una quedaba claro. adquisición y aunque a pesar de, aunque podáis ver en el 22 que hay otra adquisición, si miráis en anual reports anteriores, no. Normalmente la mayoría de años no hay adquisiciones de este tipo. Es decir, Ujú, que hay otra salida puntual de caja, es importante, son 1.200 y pico millones, que podría haber redundado en más caja, más facilidad, más comodidad para repartir un dividendo que no se ha dado. ujú. ¿Vale? ¿Querías contar algo más de aquí, No, José? no, básicamente eso, uno haciendo el cálculo del flujo de caja operativo, restando los gastos de capital, pensándolo un poco y viendo y restando los gastos en alquiler de los locales, te da un número de caja que me parece que ameritaría que no hubieran bajado el dividendo. Lo cual me parece que no me parece poca cosa. A ver, si vos decís repartió 1.031 millones en 2022, lo bajó. Ya, si ellos sentan la base de que, bueno, nosotros vamos a repartir 1.000 millones de yuanes al año, y ahí el rendimiento del dividendo ya te pone una base también para la acción, porque ¿qué, Claro, qué va a terminar valiendo? No, ya no me olvidé cuánto está valiendo de capitalización, pero el rendimiento no era tan mil alto, ochocientos millones de 1.800. euros, de euros, ¿Y cuántos son en yuanes o 14.500. en dólares de Hong Kong? Creo que están en yuanes, no sé si están en yuanes, No, dólares, sí, debe estar en yo me lo yuanes. sé Bueno, en euros. no es lo mismo que la valoración repartiendo 377 en relación a 14.000 que repartiendo 1.000 en relación a 14.000. Ahí es donde Claro, la acción no tiene piso, por eso bajó un 90%. claro. Pero yo, en cambio, lo que pienso es que esto abre mucho las puertas a que, primero, porque, a ver, ¿por qué le estoy Ah, siguiendo el rastro a Asuna Retail? Eso es muy importante, ¿eh? espera, quiero Esto hay agregar, que tener. quiero agregar una cosa sola. En los reportes no explican por qué baja el dividendo tampoco. Eso es No, lo. O sea, no dicen, nosotros vamos a bajar el dividendo porque nos manejamos en un entorno complicado. no, Y yo lo no veo dice. un oportunismo crudo. Y hay una cosa que he pensado también después, José. A ver, esta empresa, habéis visto antes cómo venía repartiendo un dividendo bastante, bueno, decente, ¿no? Tampoco ha sido nunca una locura, pero decente. Eh, pero desde que la ha comprado Alibaba, coincide que reparte muy poco. Y no sabemos, de hecho, la próxima presentación de resultados va a ser muy clave porque creo, ¿vale? Que no han tenido ninguna cosa rara, o sea, no hay una superinflación de ningún alimento, no hay encierros, no hay nada. O sea, tendrán por primera vez los primeros 6 meses de tranquilidad, que sí, que la economía china no ha ido tan bien como se esperaba, pero tampoco ha ido nada mal, o sea, tampoco hay motivos para justificar aquí grandes problemas. Podemos ver cómo ha evolucionado la empresa, pero podemos ver también
si dicen algo del dividendo. Esta empresa no repartía interims de dividendos, que eso me jodió. O sea que en ese caso, para saber exactamente, tendríamos que esperar hasta marzo del 24. Ujú, Pero igual tenemos suerte y dicen algo en el interim report de este mes saldrá en noviembre, creo yo. ujú. Yo es lo que digo, o sea, al final, José, tú ves la parte mala de que están actuando, que deberían repartir más para ayudar a la acción, al menos. Y yo lo que veo es que es muy fácil para ellos repartir un dividendo normal en marzo del 24 y provocar que la acción se suba muchísimo. Es decir, es muy, muy cómodo decir, bueno, repartimos 1.000 millones de dividendo, 1.200, que eso ya sería casi un 10%, y la acción evidentemente va a reaccionar al alza, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está la duda, ¿no? De si qué quedarte con lo Y, malo, la decisión un poco. Esto lo hacen los ejecutivos porque, a ver, les jode en general repartir dinero. Ganan dinero y quieren quedárselo para la empresa. Es una cosa que en general, pero al mismo tiempo también se está generando una oportunidad potencial de vuelve un dividendo decente y justamente eso es lo que hace que tu acción suba sí, de forma importante. Ahí sí, está, la oportunidad o el peligro. sí, podemos discutirlo. Bueno, de hecho, yo te decía que sin duda iba a terminar saliendo en la discusión el tema de pensar los mercados de China, el sentimiento negativo que hay. O sea, es una empresa que está haciendo muchas de las prácticas que para el inversor promedio occidental no gustan. O sea, bajar un dividendo sin explicarlo. La acción bajando y no anuncian recompra aún teniendo mucha caja. O sea, Eso, ese eso es no el tema. pueden. Es que. Ahí vos fíjate, a mí nunca me gusta comparar, no me gusta comparar mucho negocios y empresas ni siquiera del mismo sector, pero ahí es donde uno dice, bueno, a ver, entre Saseur o Consum o de China, ¿no? Siempre hablando. Hay negocios donde Excellence también, o sea, que fue muy mal, pero incluso el management le pide disculpas a los accionistas, o sea, Claro, es que. Pero eso también, por eso seguimos Essence, que se comportaron. Deberían comportarse todos así. Y esta exacto. empresa. Que yo he pensado, es que podríamos ganar mucho dinero asesorando a empresas porque es que lo hacen muy mal, es decir, informan mal, no, Sí. no explican bien las cosas y entonces, pues eso evidentemente tiene un coste, ¿vale? Esto es así. Ahora bien, ahora cuando revisemos las cifras, el coste de estas mierdecillas justifica lo que hay detrás de esto. Es una empresa que está a un precio de derribo Es absoluto. que probablemente Ahí, no les interese el precio de la acción, ese es el tema también. Ahí es donde marco claro, la diferencia con Excellence, incluso claro, Consum, cuando estaba por eso es el otro, piso, eso es otro, eso anunció es otro, recompras. eso es otro factor, José, evidentemente. Puede ser que les dé exactamente igual y demás. Pero igual no. Y aquí al final es eso, que si llegan a marzo o incluso a noviembre y ponen un dividendo decente Va o a subir, anuncian que lo pondrán, sí. se va a disparar. Subir no. O sea, esta acción el año pasado pasó de 1,20 a 3,5. Ya había Con, tenido con una la, baja. con la subida ese que pegó China, Sí. subió de 1,2 hasta 3,5. Ahora está en 1,5. La puede O sea, doblar está, o si está es. cerca del valor del momento de los encierros. Sí, 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 A sí, ver, sí, sí, estamos sí. hablando de una empresa que tiene casi su capitalización de mercado en caja. O sea, Y no tiene, 500, no tiene ninguna y 500 coherencia. hipermercados funcionando. Sí, el tema que lo que te decía en la semana que lo hemos hablado, hay muchas empresas en China en esta situación. Ahí es donde uno dice, creo que como que tenés que buscar la excelencia, no por la empresa, sino buscar la excelencia. O sea, puede ser que hay empresas con una caja gigante, cotizando muy barata y que además respetan al accionista o que tienen pequeños gestos de respetar al accionista. O sea, Sí, sí, sí. Consum en el interim de 2022 no repartió dividendo y dijo, no vamos a repartir dividendo por las dinámicas que está viendo en el país, que estaba medio como en el medio de los encierros. Claro. Llegó el anual, bueno, de hecho bajó porque se pensaba que no iba a repartir nunca más. Llegó el anual, repartió. Llegó el interim y retomó y repartió de nuevo. Entonces ahí es donde uno dice, bueno,
siempre está bueno conocer más a ver, a mí me encanta esto que trajiste, a mí me encanta, porque uno termina conociendo más y me parece Claro, fantástico. claro. Y para mí es una empresa más que pongo en la lista de seguimiento y donde el día que veo un movimiento brusco ya sé de qué se trata, ya sé de qué es, ya la conozco. A mí Pusieron el dividendo, lo quitaron del todo. exacto, ya uno termina teniendo una base de conocimiento No, que, es una buena empresa para tener de base porque, a ver, aquí, bueno, hablemos que no hemos acabado. O sea, ¿y si vamos, sigamos, seguimos? José? Porque nos vamos aquí enrollando dale, sigamos, porque podemos estar ahora con esta slide 10 horas. queda explicar un poco los vectores de crecimiento que puede tener. Es decir, porque, a ver, un negocio que empieza a decrecer, 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 Sí, sí, decrecer, está por, estancado, pero están tomando medidas para tratar de revertirlo. por, por mucho que tenga caja y demás, al final termina muriendo, ¿no? Y falta el A tema ver, de las propiedades. exactamente, eso lo comentamos luego. A ver, vamos a ver. En esta slide de lo que dijo el jefecillo, ¿no? Han desarrollado 14 centros para repartir comida fresca, con lo cual ya tienen acceso al 80% de sus propios negocios en todo el país. La comida fresca es súper importante, es la clave. Desde los informes, en todos los informes que hay sobre este sector, la clave para el crecimiento es la parte de productos frescos. ¿Por Bueno, qué? pero Pues fíjate, perdón, te puedo interrumpir. sí, sí, claro. Bueno, fíjate, ahí van a tener una competencia enorme con Pinduoduo, porque eso es el corazón de Pinduoduo, el contacto con el productor directamente al consumidor. O sea, ahí China es Es una competencia por guerra. todos lados. Es una guerra, es el capitalismo en su Es máxima una expresión. guerra sanguinaria, pero lo que no podía hacer Alibaba era quedarse quieto. Y entonces lo que ha cogido es Ujú, Asuna Retail para convertirla en su herramienta contra Pinduoduo. exacto. Pinduoduo tiene unas cosas y Alibaba podrá ofrecer otras y están Ujú, en ello. Y van a la guerra. Y luego yo creo que están bien preparados, muy bien preparados para ir a la guerra. ujú, Que luego ganarán unos, se impondrán unos más, otros menos, pero bueno, tampoco, ¿sabes? A Pepsi tampoco le fue tan mal. exacto, sí, es cierto. Vale, entonces, por un lado tenemos esto, ya se ha hecho la inversión, ya está en marcha, esto les va a dar la capacidad para distribuir producto fresco mucho mejor y mucho más calidad. Bien, esto es un punto muy importante. Y el otro es el PL, Private Label, que no sé si sabéis lo que es, pero es la marca de Hacendado. Es decir, es hacer la marca de Hacendado de Alibaba, la marca blanca, pero claro, no la marca blanca que había antes de Mercadona, que es el que ha descubierto esto de fondo, es know-how español, sino una marca como un hacendado, que tenga cosas de mucha calidad, que solamente tenga una retail y que obliga a la gente a ir a una retail a comprarlas porque no las puede encontrar en otro sitio. Mm, Este era el punto más malo que tenía este sector y que el señor Joan Roig supo ver y supo cambiar para sus supermercados y que ha dado un éxito, ha sido un éxito tremendo. De hecho, yo no te precedente porque como hay cosas que solo puedo comprar en Mercadona, aunque no tengo ninguno cerca, cuando coincide que paso cerca de uno, paro para coger esas 4 cosas que solo están en Mercadona y siempre que hago eso, compro extra, o sea, compro el agua, el tal, pues ya que parar no quiero perder el tiempo, ¿no? Me llevo también Entonces, es una estrategia comercial muy, muy buena y es el camino que hay que seguir. Y luego, pues está también la parte de online, ¿vale? Pues imaginaos todo a nivel de aplicaciones y demás, como a través de Alibaba, pues esto está funcionando muy bien. ujú. Pero lo que decimos, que no explica bien las cosas, ¿por qué? Porque no ponen exactamente segmento online, está generando tanto segmento hipermercado, no te lo Sí, ponen. sí, sí, Entonces, tienen unos grafiquitos basura. es una mierda. Entonces, estas son las cosas por las cuales, o sea, yo decía, pero que me pasó, digo, coño, es que los chinos tendrían que mejorar mucho esto, y entonces me fui y me encontré con la presentación de Google. Y yo me cago, si esto es peor que la presentación de un chino. Bueno, eso, private label, ¿vale? Esto es know-how, Joan Roig, y lo que es clave, evidentemente, las cosas que son copias baratas de otras marcas también, pero lo que es clave, en lo que está trabajando es una retail, está haciendo mucha pasta, es en sacar productos excelentes y únicos que solo puedes encontrar ahí porque son los que atraen a la gente. Que en el caso de Mercadona, como todos sabéis, pues uno de ellos son las super bravas de Mercadona, que están de puta madre
y solo las puedes encontrar ahí. Entonces, pues están en eso. Este vector de crecimiento lo tienen y lo están trabajando bien. Después está toda la parte de Internet. Es decir, lo que se está buscando aquí es mezclar la parte online con la parte de acceso a las tiendas. Hablamos, es que es muy fuerte, yo he mirado, pero en este momento, si tú estás a 5 kilómetros de un hipermercado de Sunar Retail, puedes hacer la compra y en una hora te lo traen a casa. En menos de una hora te traen la casa a la compra hecha por internet. Ujú. En menos de una hora. Y lo que están desarrollando es para que puedas hacer la compra y en ubicaciones a menos de 3 kilómetros te la traigan a casa en menos de 30 minutos. Ujú. Entonces, todo eso está muy bien, tanto lo del piel, la marca blanca de calidad, más todo el desarrollo de la parte de Internet, porque son cosas, por ejemplo, Walmart en esta parte va a sufrir mucho, ¿vale? Pinduoduo no sé, no conozco la empresa y no sé la parte de online cómo la llevan, ¿vale? No conozco. Pero al final lo que estás creando con todo esto es un foso defensivo. Ahora no lo tienes, pero en el largo plazo, o sea, en el medio plazo, cuando tengas una red de aplicaciones online mezcladas con centros comerciales, estás complicando el negocio más y más y estás dificultando que alguien nuevo llegue y te pueda hacer la competencia sin más. ¿Por qué? Porque si tú ahora pones un supermercado similar al que pueda tener una retail y no tienes toda la parte de online, no tienes toda la parte de piel y demás, tienes muy poco que ofrecer más allá de bajos precios. Ujú. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que este sector es muy malo para en China, porque sabéis que el chino, todo lo que no se ve, no quiere gastar ni un euro de más. Si se puede ahorrar una pesetilla en la pasta de dientes comprando en otro lado, se va a otro lado, ¿vale? En parte, en lo que es la ostentación, no les importa gastar, pero en todo lo que no se ve, que es para casa, pues ahorran muchísimo. Entonces, es un sector que recibe la parte mala del chino. Es decir, no nos hagamos la idea que, vamos, yo no me plantearía esta inversión a largo plazo en ningún caso. O sea, no es como Microsoft, ¿vale? No es una inversión, es una inversión de el mercado se hace muchísimo con esta empresa que tiene sus pegas, pero es que cotiza un precio que es de risa, ¿vale? Es otra cosa. Preguntaron antes el auditor, es Price Water. Ahí, ¿cómo se llama? Me olvidé el nombre. Pricewaterhouse. PricewaterhouseCoopers, sí. Es que no me sorprende porque joder, es que es Alibaba, macho, y que es una empresa seria, que no es Sí. un chiringuito, vamos. Ujú. Vale, entonces, pues aquí tenéis un poco el esquema, ¿no? De todo lo que se está creando a nivel de Internet y de aplicaciones y demás. Vale, entonces, ¿qué pasa? Hemos dicho, en la parte de hipermercados está en decadencia, ¿vale? Ujú. Pero la llegada de Internet convierte a los hipermercados en un edificio dual, que es vender propiamente, alquilar. Aquí tenéis otro ejemplo, ¿no? de cómo alquilan las tiendas a diferentes empresas que venden sus productos, pero también se convierten en almacenes de distribución para todo el comercio online. Es decir, cuando Alibaba compra RT Mart, ya tiene de golpe toda la logística necesaria para el comercio online. Ya la tiene montada, porque estos bichos gigantes tienen unos almacenes demencialmente grandes. Entonces, evidentemente hay que adaptarlos, robotizar, hacer un montón de cosas, pero ya tienen esa base. Entonces, estos centros ¿por qué es importante esta revalorización? Porque esta empresa tiene en propiedad 2.600 millones de euros en bienes inmobiliarios suyos, de inversión, suyos. ¿Vale? La empresa cotiza por 1.800 y tiene 2.600 millones. Esto es auditado de este año. Bueno, lo auditan todos los años realmente, auditan todas sus propiedades inmobiliarias cada año. Este año les ha bajado el precio, pero grosso, así, bote pronto, son 2.600 millones de euros en propiedades inmobiliarias que incluyen pues, muchos centros comerciales de este tipo. Entonces es importante que tengan una utilidad, que no se conviertan en un cementerio, ¿no? Entonces, pues no, de momento están funcionando. En ese sentido, ahí hay una revalorización. Vale, la OPA. Esto es muy importante también. En 2020, Alibaba pagó 8 Hong Kong dólares por acción. Hoy la acción vale un Hong Kong dólar y medio. ¿Vale? Entonces, o bien la gente de Alibaba son subnormales,
o bien aquí hay una oportunidad, ¿vale? Y, o sea, o una cosa o la otra, porque, a ver, en 2 años sí, los resultados no han sido buenos, pero sí, han sido 2 años donde hemos visto que para todo el sector ha habido problemas. Y además que ahora acabamos de los encierros, el COVID, una inflación, en fin, ha sido, ha sido 2 años muy complicados. Veremos este 2023 si consiguen redirigir la situación. Vale. Entonces, aquí lo que he hecho es resumir, ¿vale? Antes de ver las oportunidades y los riesgos, las cifras que para mí son claves de esta operación, ¿vale? De esta oportunidad de inversión, si es que lo es, porque muchos de vosotros, si lo podéis comentar, si os parece una trampa de valor, también o si os gusta, o si creéis que puede funcionar. Comentarlo dejadlo en los comentarios. Capitalización bursátil, 1.750 millones de euros, caja neta, 1.500. O sea, eso nos deja ya solo 250 millones de market cap sin cubrir, digamos. Después, inmuebles en propiedad, 2.700 millones. Beneficio medio 2015-2019, ¿vale? Esto es poco una patillada, porque, a ver, ¿qué prueba tenemos de que va a volver a conseguir ese nivel de beneficios? Bueno, yo lo cojo como una referencia, excluyendo estos 2 años que han sido tan complicados, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de lo que gana la empresa más o menos en años teóricamente normales. También eran años que igual el negocio era mejor que ahora, ¿vale? Eso tengámoslo claro, no se trata aquí de meter grandes ideas, pero es la media para dar un dato, pues es ese. Unos 340 millones de euros cada año de beneficio neto, ¿no? Digamos. Por la parte que le gusta a José del efectivo de operaciones, más o menos genera unos 1.000 millones bueno, perdona, 860 millones de euros, de los cuales pues la mitad se irán en amortizaciones, pero generarlos los generan. O sea que los podía repartir en dividendo y no pasaría nada, ¿vale? O sea, generarlos genera. Y la media del dividendo entre el 15 y el 19 repartió 184 millones de euros al año, lo cual nos dejaría por encima del 10% en base a la cotización actual. Si volviesen a repartir lo que han repartido de media en el 15 y el 19. Pero tengamos en cuenta también que entre el 15 y el 19 los dueños eran Auchan. Y Alibaba lleva 2 años que nos está tangando el dividendo. Y la Madrid no reparte. Vamos a ver qué pasa aquí. Pero bueno, estas son las cifras que, digamos, fundamentan el prestarle atención a esta idea de inversión, a esta propuesta, ¿no? Que luego, pues hay que matizar y cada uno tiene que juntar y tomar sus decisiones. Ya es que José no le gusta cómo se porta la directiva, pues a mí no me parece tan mal tampoco, porque lo comparo con el resto de China y en China ya sabes que el dividendo pues te lo pueden quitar porque sí, sin más. Pero bueno, la verdad es que han tenido años complicados y habrán querido aprovechar para invertir y demás y pues es una excusa como cualquier otra para no quemar caja. Vale, os pongo aquí tenéis la cotización, ¿vale? Esto es un menos 44% este año y menos 84 desde que salió a bolsa. Esto llegó aquí a unos 12 Hong Kong dólar y Alibaba la compró aquí por 8, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que hay. Desde que la compraron, pues no han parado de comer mierda. Es bastante habitual, ¿eh? Además, en las OPVs y las OPAs, una vez se ejecuta, las acciones sufren mucho. Bueno, total, riesgos. Tenemos un modelo de negocio de hipermercados que está en decadencia, esto creo que está bastante claro, o sea, se ve en las cifras. Competencia salvaje, esto es China y esto es el Far West oriental. De momento se han mostrado incapaces de remontar las ventas. Puede ser que sean incapaces de conseguirlo. Es decir, si no consiguen remontar el nivel de ventas, la acción va a seguir castigada. Puede ser que aún ya sí está tan castigada que tenga rebotes y tal, pero, como digo, para nivel de largo plazo ni de cuenta te lo puedes plantear. Está el maltrato con el dividendo. No sabemos si se va a prolongar en el tiempo o no han dicho nada. Ha habido un cambio en la directiva. Puede ser que a partir de ahora pues no repartan prácticamente nada. Cuidado ahí. Los costes de expansión representan pasta.
lo habéis visto, representa bastante dinero cada año lo que tienes que invertir para mantener a los... Porque claro, ahora están acabando el proceso de integración de la parte de Auchan y están acabando de cambiar a centros comerciales antiguos, pero dentro de X tiempo van a tener que volver a remodelarlos. O sea, no pueden quedar así para siempre. Es necesario, el sector necesita que de vez en cuando les des un lavado de cara y eso cuesta dinero, ¿vale? Puede ser que no sean capaces de dar con las bravas del Mercadona versión china. Ujú. Tienen que crear esos productos top. Esos productos es verdad que son un gancho muy bueno cuando los consigues, pero tienes que conseguirlos. No es tan fácil, ¿vale? De hecho, poca gente ha tenido el éxito que ha tenido el Mercadona. Vale. Y queda la parte de que, vale, sí, la parte online nos va a ayudar, pero ¿va a ser Suna Retail el que más se va a beneficiar de esa parte del negocio? ¿O Alibaba en sus múltiples ramas puede sacar partido de esta parte del negocio? Enviando el dinero a otro lado, digamos, que sea otro el que se lleva la mayor parte de la tajada de la parte online, retail, de servicios, de venta minorista, de comida y demás, como esto que es, es un riesgo, ¿vale? O sea, aquí esto que he puesto riesgos y debilidades todo mezclado, ¿vale? Es un batiburrillo de riesgos y debilidades, pero el riesgo está ahí. Fortalezas y oportunidades, pues como oportunidad que el negocio online es un buen vector de crecimiento. Tenemos la oportunidad de que se revaloricen estos hipermercados al trabajar como almacén y un nuevo centro, digamos, más premium, un centro comercial más premium con pues que ofrece más una experiencia agradable, que los muebles estén, que los estantes estén bien presentados y sea todo muy bonito de ver y tal. Bueno, eso puede revalorizar unos hipermercados que tendrían esa propiedad y que significaría pues una subida a nivel de balance pues importante, ¿no? Como fortaleza, la empresa tiene un margen de seguridad súper sólido, es decir, cotiza muy barata y está financieramente muy bien. Es una oportunidad que vuelva el dividendo honrado. O sea, si volviera a un dividendo normal habitual, la acción iba a tener una fuerte revalorización, casi seguro. Sería sorprendente que no pasara. Podría pasar, pero sería sorprendente. Una parte buena de la empresa es que ha sabido defender muy bien los márgenes. Acordaos de la slide donde hemos visto que estaba un poquito por debajo de Walmart, pero bastante por encima de Carrefour. Es decir, en China tiene mucho mérito estar manteniendo esos niveles, sobre todo porque hemos visto cómo hay competencia que lleva años en pérdidas, ¿vale? Ellos están siendo capaces de mantener un buen margen para el tipo de negocio que es, y además ahora colaboran con Alibaba, que son los reyes de la logística, ¿vale? Entonces esto puede aún mejor ayudarles a un poco más y dar un paso más hacia esa mejora en los márgenes. Fidelización de los clientes, eso puede funcionar, es una oportunidad porque le dará ese margen que necesita y al final pues tiene una situación financiera buenísima para ir a esa guerra con Pinduoduo o con quien haga falta. Vas de la mano de Alibaba y puede salir bien, ¿por qué no? En fin, esto sería todo. Preguntas y respuestas no vamos a poder hacer porque llevamos 2 horas y 20 y José se tiene que marchar. Está haciendo aquí un esfuerzo muy grande para no dejarme tirado. Así que... No pasa nada, no pasa nada. Ahí tenemos un comentario polémico, mira. Oh, pero si lo hacía por bien. No, igual yo debo Klaus, decir. yo sí que te la explico en 20 minutos. Yo lo Claro. hice por bien. No, yo en 20 minutos no te explico ninguna empresa. Yo por lo menos puedo estar. Sí, Esto es mira, express. mira lo puedo hacer creo que hasta en una frase. Son hipermercados tirados de precio que valen menos en bolsa de lo que tienen en bienes inmobiliarios y caja neta. Y por tanto es una cosa absurda que no debería pasar nunca. Esta sería la frase. A partir de ahí hay que mirar en el fondo si hay cosas que también están mal, pues sí, pero Y, la y- idea. y a- y agreguemos, como siempre decimos, al menos yo, como a donde voy yo, la idea siempre también es ampliar la base de conocimiento, como decíamos Sí, antes. claro, claro, O sea, claro. es una empresa más que conoces cómo funciona, a qué se dedica, la tenés ahí en seguimiento, el día que se mueve
Ves si entendés más rápido por qué se está moviendo. A ver, a ver, a mí me llama la atención porque el sector retail chino entiendo que los próximos años debería ir bastante bien y en general la economía mundial va a tener bastantes problemas. Entonces, aunque este justamente es una parte fea del retail chino, porque hay partes buenas, a la parte, por ejemplo, de que hablaremos mañana, de empresas de lujo, en China, pues esa parte en el club vamos a hacer la cocina. Mañana traemos una pequeña empresa de lujo en China y la vamos a comentar y esa es la parte buena, digamos, del retail chino. Porque ahí no les importa gastar dinero, pero esta es la parte fea. Ujú. Y eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, que aquí en ningún momento, ¿sabes? Vale, ni hacemos recomendaciones porque nada podemos hacer, ni estamos diciendo que esto vaya a ser aquí la empresa del siglo. No, eso nunca será un Microsoft ni nada de eso. Esto es una chatarra que está ahí tirada y que el debate es si, si, Si va a si, ser si, chatarra si de mejor nivel. claro, si limpiando un poco, pues le puedes sacar un buen margen en la acción recuperándose o si realmente va a desaparecer. Bueno, es que desaparecer no creo, sinceramente. Pero bueno, Ujú. ese es el punto. En fin, José, lo dejamos aquí, ¿no? Porque Dale, dale. vamos a mal, o sea, hemos ido de 1 hora y 20, 1 hora y 40, dos Era horas, ahora esperable, 2 horas 25. era esperable con el menú que había, era esperable. Mira, ¿ves? Le he dejado cao, atados. En un minuto le explicaba a la empresa. Yo todo lo demás lo pongo porque sé que a la gente le gusta que le explique cosas muy detalladas. Y creo que también es mejor, que al final sí que se puede decir una sola frase, pero ver cómo está el sector, ver el resto, otras empresas que compiten, ver el intrínculis de cómo se está comportando la empresa, eh, es importante para ubicarse. Para ubicarse está bien. Yo tampoco soy partidario de volverse loco en esas cosas, pero creo que lo que hemos hecho permite ubicarte bastante bien. Yo creo que con lo que hemos explicado, José, te haces una idea de lo que es una retail, de lo bueno, de lo malo, Ujú. y me ha gustado mucho la polémica. Me lo he pensado bien esta semana con la polémica del dividendo. Sí, Hemos sí, de sí. buscar más polémicas de estas entre tú y yo. Y obviamente estamos mirando una empresa por arriba que se le podría dedicar muchísimas más horas y Sí, sí. tiempo y días a leer cada reporte anual, entender mucho más profundamente. De hecho, el balance lo miramos por arriba, o sea, podés mirar mil cosas más de lo que hay acá y seguir profundizando. Yo me he leído bastantes, annual reports. Ya Que te digo, creo que es lo más, junto con las conferences, es lo más rico que hay hasta para pensar. 2016 o así me he leído unos cuantos, Ujú. le he dedicado bastantes horas. Porque, hostia, es que a mí cuando tienen más caja y más activos inmobiliarios de lo que cotiza en bolsa, y a mí me explota la cabeza. Entonces tengo que mirármelo, tío. Porque tiene que haber algo súper feo, horrible, para que me diga, no, lárgate de aquí. Ujú. Yo aquí no he visto nada tan horrible. Claro que hay mierdas, pero es que si no hubiese mierdas no cotizaría a 1,50 Hong Kong dólar. Ujú. Sería Microsoft y cotizaría a 250 Hong Kong dólares. Claro. Claro que hay cosas, aquí con Microsoft sabes que estás tomando calidad, aquí lo que tienes que hacer es saber si estas mierdas son realmente claves para impedir que la acción suba y Bueno. la empresa vaya bien o no. Y ya Ujú. está, es otra forma de ver las cosas, es ensuciarse las manos. Bueno, Muy bien. chicos, Muchas vámonos que gracias es por tarde, haberla sí, ya traído. está. Tengo hambre, ¿eh? Vaya a comer. Acá todavía no. Bueno, tú ya comiste, ¿no? No, no, ahora voy a tomar unos mates. Ah, pues yo voy a cenar aquí a las 11 y media de la noche voy a cenar un Muy, poco. muy bien. Un abrazo para todos. Chao. Like y suscríbanse. Ay, sí, sí, por favor. Ay, ves, hoy no tenía los avisos y no hemos dicho nada hasta Y ahora. no estuvo el chinito que baila. Claro, no soy el Chinito ni El Elvis. chavalito. Uf, qué desastre, José. Lo tendrías que haber metido al final. Nos van a dar 15 likes en total. Mira, me tengo que acordar de ponerlo siempre, tío, al Chinito. Venga, Un vámonos. abrazo.